Pokémon. El entrenador legendario. Era poco después de medianoche, lo que significaba que el entretenimiento nocturno en Vermilion City, una bulliciosa ciudad portuaria, apenas estaba comenzando. Las calles estaban abarrotadas de gente, y las zonas más coloridas del puerto, conocidas por una cierta atmósfera de zona gris, estaban incluso más concurridas que de costumbre. La calle en la que había entrado Sato también formaba parte de una de estas animadas zonas portuarias. Las parejas paseaban por el lugar, conversando y riendo, mientras periódicamente se oían gritos de borrachos discutiendo en los distintos bares. De vez en cuando, el sonido de cristales rotos acentuaba el ambiente ruidoso. Sato observó la escena caótica pero extrañamente armoniosa que lo rodeaba. Aunque no le gustaban lugares como este, esas áreas semigrises eran la mejor oportunidad que tenía para adquirir Pokémon a través de medios no convencionales. Ahora vestido de negro, Sato también había usado el disfraz de máscara de Ditto para parecer un hombre bastante poco atractivo, con un Golbat bien desarrollado posado en su hombro. Gracias a la presencia intimidante de Golbat, evitó la mayoría de los problemas, ya que pocos se atrevieron a acercarse a él. Finalmente, Sato se detuvo frente a una gran sala de juegos llamada Joyous Game Hall. Ubicado en una esquina muy concurrida y con una amplia gama de juegos, atrajo a una gran multitud. La mayoría de los clientes no eran ciudadanos comunes, sino entrenadores con Pokéballs a sus costados, algunos vestidos de manera bastante impresionante. Lo que atraía a los entrenadores a esta sala de juegos era simple. El letrero brillantemente iluminado en la entrada. Un gran y elegante tablero mostraba un cartel que anunciaba varios Pokémon y objetos raros, lo que atraía a los entrenadores a entrar. Sato, al notar el cartel, decidió detenerse. Pokémon iniciales disponibles para intercambio por tiempo limitado. Interesante, pensó Sato, entrecerrando los ojos mientras leía el anuncio. Entre los Pokémon de tipo agua, lo que más le intrigaba eran los Pokémon iniciales regionales. Su potencial y adaptabilidad superaban a los de los Pokémon de tipo agua típicos. La lista incluía a Skirtle de Kanto, Totodile de Johto, Mudkip de Hoenn, Piplup de Sinnoh, Oshawott de Unova, Froakie de Kalos y Poplio de Alola. Cada uno de estos Pokémon iniciales de agua era excepcional, pero los favoritos de Sato eran Skirtle, Mudkip y, especialmente, Froakie. La evolución final de Froakie, Greninja, tenía un atractivo único. Como muchos fanáticos de Pokémon, una vez había soñado con vincularse con un Greninja capaz de sincronizar su forma con él. Una imagen verdaderamente cautivadora. Después de un momento de imaginación, Sato regresó a la realidad, con anticipación creciendo mientras se dirigía hacia la entrada de la sala de juegos con Golbat a su lado. Si tenía razón, esta sala de juegos podría funcionar como la sala de juegos controlada por Rocket en Celadon, el centro de juegos más grande de Kanto, donde los artículos exhibidos requerían el intercambio de monedas de juego. Si esta sala de juegos era realmente como el Rainbow Game Corner, entonces tenía que tener esas máquinas de juego. Las infames máquinas tragamonedas que devoraban las monedas de juego de los jugadores. Si estas máquinas tragamonedas realmente estuvieran presentes, Sato estaba seguro de que podría obtener lo que quisiera de ellas, gracias a su excepcional visión dinámica. Las probabilidades de ganar en estas máquinas eran bajas porque la mayoría de los jugadores no podían seguir el ritmo de las imágenes giratorias en la pantalla y tenían que confiar en la suerte para presionar el botón en el momento adecuado. Pero para alguien con la visión de Sato, que incluso podía seguir el ritmo de la increíble velocidad del Berry Mixer, seguir el giro de la máquina tragamonedas no era nada. La seguridad de la sala de juegos quedó en evidencia desde el principio. Varios hombres con trajes elegantes custodiaban la entrada, cada uno acompañado por un Houndour de alto nivel que permanecía alerta a sus pies, vigilando la entrada como si fueran porteros. Naturalmente, Sato y su Golbat llamaron su atención, y de inmediato le exigieron que devolviera su Pokémon y le advirtieron que no causara problemas en el interior. Sato obedeció sin discutir, devolviendo a Golbat a su Pokéball, y los guardias, satisfechos, se hicieron a un lado, permitiéndole entrar. Tal como lo había imaginado, había máquinas tragamonedas por todas partes. Inmediatamente vio el mismo tipo con el que había jugado en juegos anteriores, dominando casi 2/3 de la sala. Estas máquinas eran muy populares entre los clientes. Casi todos los invitados estaban allí para experimentar la emoción de las tragamonedas y la atmósfera estaba llena de emoción. Sato se acercó al mostrador para comprar monedas de juego y preguntó al personal sobre los tipos de cambio de monedas. Las monedas eran de bronce, plata y oro.
Una moneda de oro equivalía a 100 monedas de plata, una moneda de plata valía 100 monedas de bronce y una moneda de bronce costaba 100 $. El mostrador también mostraba una lista de intercambio detallada, que mostraba la cantidad de monedas necesarias para varios artículos. En la parte superior de la lista se encontraba el misterioso Pokémon inicial, que requería 10 monedas de oro para canjearlo. Teniendo en cuenta el tipo de cambio, un solo Pokémon inicial costaría al menos 10 millones de $. Para Sato, este alto precio no era una sorpresa. Surito solo le había costado 7 millones de $, en el mercado negro, por lo que gastar 10 millones en un Pokémon inicial parecía razonable. Lo más importante es que las monedas del juego se pueden ganar a través de los juegos de azar. Si pudiera obtener el valor inicial de 10 millones con una inversión mínima, sería una ganga imbatible. La mayoría de los entrenadores venían aquí con la esperanza de conseguir algo valioso por una fracción del costo. Además de los Pokémon iniciales, la lista de intercambio también incluía artículos raros y equipo Pokémon casi imposible de obtener por medios normales. De hecho, el Pokémon inicial era solo el 10º elemento de la lista. Había otros 9 elementos por encima que eran incluso más valiosos. Los 3 primeros artículos eran extremadamente raros y de valor incalculable fuera de este lugar. El objeto que ocupó el tercer lugar fue el orbe tóxico, el segundo fue el orbe de vida y el primero, para sorpresa de Sato, fue la increíblemente rara piedra clave. Es innegable que los 3 premios principales ofrecen un atractivo inmenso para cualquier entrenador, especialmente la piedra clave en la parte superior de la lista de intercambio. El poder de la mega evolución es algo que todo entrenador fuerte sueña con lograr. Por supuesto, con ese tipo de atractivo, los precios son exorbitantes. Para canjear la Keystone se necesitan nada menos que 1000 monedas de oro del juego. En Pokédollars, esos son 1000 millones, una suma tan alta que ganarla a través del juego es prácticamente imposible. Aún así, esta invaluable piedra clave ya había sido redimida por algún individuo rico. Desafortunadamente para Sato, el orbe de vida y el orbe tóxico, que más codiciaba, también habían sido intercambiados, a un costo de 800 y 500 monedas de juego de oro, respectivamente. Los premios más importantes comienzan en 500 monedas de oro. Está claro que las apuestas no llevan tan lejos a nadie. ¡Qué estafa! Pensó Sato con un suspiro, al notar los altísimos tipos de cambio de los 3 artículos más importantes. Incluso con su excepcional visión dinámica, que le permite sobresalir en las máquinas tragamonedas, ganar incluso 500 monedas de oro le llevaría unos pocos días de juego dedicado, y eso suponiendo que la sala de juegos no interfiriera. Sato era plenamente consciente de que estas tentadoras recompensas eran simplemente un cebo para atraer clientes y sacar provecho de la codicia de la gente. La sala de juegos utilizó estos premios para atraer a la multitud, con la esperanza de ganar dinero gracias a los sueños de los jugadores de ganar en grande con poca inversión. Sin embargo, como estos artículos estaban listados en el tablero de intercambio, la sala debía tenerlos disponibles. En cualquier momento podrían aparecer entrenadores adinerados dispuestos a comprarlos con dinero en efectivo. No entregarlos arruinaría la reputación de la sala de juegos. Claramente, el valor del tercer y cuarto artículo fue la línea divisoria en el pozo de premios, siendo el precio del cuarto artículo 250 monedas de juego de oro. Al final, Sato decidió centrarse en los artículos que pudiera adquirir en poco tiempo sin llamar demasiado la atención. Afortunadamente, más allá de los 3 primeros, los demás artículos tenían precios relativamente razonables. La semilla milagrosa, en 8º lugar y todavía disponible, llamó su atención. Un objeto invaluable para entrenadores como él. Para un Pokémon de tipo planta, una semilla milagrosa es un tesoro. En los juegos, mejora la potencia de los movimientos de tipo planta, pero en el mundo real de Pokémon, sus efectos probablemente vayan mucho más allá. Aunque Sato no sabía exactamente cómo funcionaba Miraculous Edge en la vida real, estaba seguro de que beneficiaría al miembro clave de su equipo, Bellossom. Incluso si solo potenciara sus movimientos de tipo planta, eso solo valdría la pena, ya que la mayoría de los movimientos de Bellossom eran de tipo planta. Además, si Bellossom recibiera la semilla milagrosa, su efecto curativo en terreno herbáceo podría incluso aumentar, algo que Sato consideraría una inversión que valdría la pena. Encontrar aquí un objeto Pokémon que potencie el poder de sus movimientos y se adapte perfectamente a Bellossom. Es demasiado bueno como para dejarlo pasar, pensó mientras observaba la semilla milagrosa en la lista de intercambio. Al preguntar al personal y confirmar que nadie lo había canjeado aún, se sintió decidido.
La semilla milagrosa también estaba disponible en el sistema de intercambio interno del equipo Rocket. Sin embargo, el problema era que requería una autorización de nivel élite. El acceso, más que el costo, era la verdadera barrera. Ahora bien, si Sato pudiera ganar 25 monedas de oro en este arcade, podría eludir muchas restricciones de acceso y asegurarse este raro objeto Pokémon. Nota. Solo hay una semilla milagrosa disponible para intercambio. Sin perder tiempo, Sato sacó 2000 Pokédollars y los cambió por 20 monedas de juego de cobre, dirigiéndose rápidamente al área de juego para encontrar una máquina tragamonedas desocupada. Tenía que ganar suficientes monedas de juego para reclamar la semilla milagrosa antes de que algún entrenador rico decidiera comprarla directamente. Oh, Dios mío, 3-7 otra vez, es increíble. ¿Verdad? Su suerte es una locura. Yo no he conseguido 3-7 en un mes y ella lo ha conseguido 3 veces en apenas 10 minutos. Oh, ¿cuándo la suerte brillará sobre mí de esa manera y? Justo cuando Sato se instaló en una máquina tragamonedas vacía, una serie de exclamaciones cercanas llamaron su atención. Giró la cabeza para ver una gran multitud reunida alrededor de otra máquina, todos observando desde varios metros de distancia, asombrados o riéndose de la escena frente a ellos. Entre los espectadores, Sato vio a la persona en el centro. Un rostro familiar con el que había luchado recientemente. Alice Sasaki. Se sentó frente a la máquina tragamonedas, su rostro ya no estaba abatido sino que brillaba de emoción mientras la máquina arrojaba monedas. Sus ojos brillaban de satisfacción. A su lado se encontraba un hombre mayor que parecía un mayordomo, con el pelo bien peinado y una barba bien cuidada. Estaba erguido como un poste de luz, luciendo notablemente en forma, y observaba a Alice con una expresión cariñosa, aunque ligeramente exasperada. Al notar que la multitud se arremolinaba, el rostro de Alice cambió y adoptó una expresión distante y superior. En un gesto de desdén, agarró un puñado de monedas de juego de la ranura y las esparció por el suelo a poca distancia. Muchos de los espectadores se alegraron al oír esto y se lanzaron frenéticamente a buscar las monedas esparcidas. HMPH, un montón de campesinos, como perros callejeros sin nadie que los cuide. La expresión de Alice se tornó aún más desdeñosa al ver a la multitud pelearse por las monedas. Pero entonces, como si recordara algo desagradable, su expresión se agrió nuevamente y arrojó unas cuantas monedas más a la máquina. Al momento siguiente, se escuchó el sonido de cachín, cachín, y Alice, tal vez por frustración, comenzó a golpear la desafortunada máquina con sus pequeños puños enguantados. La pobre máquina tragamonedas, como para apaciguarla, mostró otro 777, provocando que un desbordamiento de monedas se derramara una vez más. Con un suspiro, el anciano mayordomo dio un paso adelante para ayudar a reunir las monedas en un recipiente destinado a organizar las monedas del juego, aconsejando gentilmente a Alice con algunas palabras seleccionadas. Alice, que se mostraba claramente respetuosa con el mayordomo, suavizó su expresión, aunque no parecía convencida por sus palabras. Sacudió la cabeza y reanudó su asalto a la máquina tragamonedas. Pronto, los que habían recogido las monedas se reunieron de nuevo. Esta vez, sin embargo, el rostro del mayordomo se volvió frío. Sacó una Pokébola y liberó al Pokémon que había dentro. Al segundo siguiente, cuando todos vieron al Pokémon emergiendo de la Pokéball, sus expresiones cambiaron drásticamente. Aquellos que inicialmente tenían la intención de acercarse ahora se congelaron, inclinaron rápidamente la cabeza y retrocedieron, aterrorizados de llamar la atención de esta formidable criatura. El Pokémon anterior a Sato era un tipo dragón, cubierto de escamas anaranjadas con una adorable cabeza grande y pequeñas alas que parecían fuera de lugar en su enorme cuerpo. Sí, combinando todas estas características, el Pokémon lanzado por el mayordomo no fue otro que el Pokémon pseudo legendario de Kanto. Dragonite. Con su mirada penetrante y gélida y el aura abrumadora que emanaba, este Dragonite parecía todo menos lindo. Todos los que hicieron contacto visual con el feroz tipo dragón sintieron instantáneamente como si hubieran sido golpeados con un martillo en la cabeza, sus mentes latían con miedo hasta el punto en que muchos de ellos se desmayaron en el acto. Oh, Dios, ¿quién es exactamente esta Alice Sasaki? Para tener un protector tan poderoso a su lado, ¿por qué no apareció durante el partido? Espera, ahora lo recuerdo, ¿acaso James, el del anime, no era también un Sasaki? ¿Podría ser realmente esa familia súper rica? Mirando al Dragonite con asombro, los ojos de Sato se llenaron de aprensión mientras miraba a la chica de cabello negro que continuaba su furioso asalto a la máquina tragamonedas. Era evidente que el arrebato de Alice probablemente se debía a su encuentro anterior.
Si por casualidad lo reconocía, una palabra suya sería suficiente para que el mayordomo se ocupara de él sin esfuerzo. Y la sensación de inquietud de Sato estaba bien fundada. El dragonite del mayordomo, que analizó rápidamente con la capacidad de detección de su sistema, era en verdad una fuerza formidable. Información de dragonite. Pokémon. Dragonite nivel 69 tipo. Dragón barra volador habilidad. Enfoque interno género. Masculino movimientos conocidos. Ataque de ala, huracán, puño de fuego, puño trueno, respiro, atar, mirada lasciva, onda trueno, tornado, furia de dragón, golpe, agilidad, cola de dragón, cola de agua, acometida de dragón, salvaguarda, danza del dragón, aliento de dragón, movimiento de nuevo, pulso de dragón, movimiento de nuevo, garra de dragón, TM, poder oculto. Acero, TM, rayo de hielo, TM, ventisca, TM, lanzallamas, TM, explosión de fuego, TM, rayo, TM, trueno, TM, hiperrayo, TM, protección, TM. Sin duda, cualquier Dragonair que evoluciona de Dragonite no es un peso ligero, y en el nivel 69, con una lista tan extensa de movimientos, este Dragonite era claramente poderoso. Combinado con la fuerza natural y las habilidades de combate de un tipo dragón, este dragonite tenía la fuerza de un luchador de nivel élite. En resumen, solo con este dragonite, el mayordomo podría fácilmente acabar con Sato si quisiera. Al igual que los demás a su alrededor, Sato desvió rápidamente la mirada y volvió a centrarse en su máquina tragamonedas. Lo que Alice Sasaki estuviera haciendo no era asunto suyo. Tenía que concentrarse en ganar suficientes monedas de juego. El mayordomo tampoco tenía intención de causar problemas. Después de intimidar a aquellos con malas intenciones, rápidamente devolvió al dragonite que lo comandaba a su Pokéball y retomó su posición de vigilancia detrás de Alice. Después de ver a la multitud dispersarse, asustada por el dragonite del mayordomo, la expresión de Alice se volvió aún más presumida. Sin embargo, al ver que nadie se atrevía a acercarse, un rastro de aburrimiento brilló en sus ojos. Después de una interacción un poco más agresiva con la máquina tragamonedas, pareció cansarse y se giró para decirle algunas palabras al mayordomo antes de abandonar la sala de juegos con él. Por supuesto, antes de irse, Alice se aseguró de cobrar sus monedas del juego. El personal presentó rápidamente los artículos que ella había solicitado, y estaba claro que habían recibido órdenes desde arriba. A pesar de saber que ella carecía de suficientes monedas, le entregaron los artículos deseados sin decirle una palabra. Finalmente, se fue. Eso estuvo demasiado cerca para mi tranquilidad, murmuró Sato, dejando escapar un suspiro de alivio cuando vio a Alice y al mayordomo irse, con el rostro tenso por la preocupación. Aunque esto fue sin duda una mala suerte, también fue una salvación por poco. El encuentro inesperado de Sato con Alice Sasaki reveló su naturaleza vengativa y la presencia de un protector de élite a su lado, lo que le dio tiempo para repensar sus planes. Ya no había dudas. El crucero de lujo SS Anne estaba fuera de su alcance. Abordar ese barco casi garantizaría otro encuentro casual con Alice, y estaría a punto de sufrir un desastre si eso sucediera. Dito me salvó la vida en esta ronda. Afortunadamente, ahora estoy usando una cara diferente y no me dirigí directamente al centro Pokémon. De lo contrario, probablemente ya me habrían encontrado, pensó Sato, mientras sudaba frío mientras imaginaba un escenario peor. En realidad, Alice Sasaki no era tan cruel como Sato imaginaba. Debido a su orgullo, no le había contado a Aries sobre su humillante encuentro con él y no había recurrido a la influencia de su familia para perseguirlo. En cambio, decidió ajustar cuentas personalmente. Aprovechando los recursos de su familia, Alice consiguió rápidamente un lujoso billete a bordo del SS Anne, pero esto tuvo un precio. Su plan de vivir una aventura sin supervisión se vio frustrado cuando su familia la encontró de inmediato. El anciano mayordomo era uno de los pocos guardianes de la élite 4 de su familia y su protector personal durante mucho tiempo, a quien llamaba cariñosamente Abuelo Pino. Después de cierta persuasión, Alice logró obtener la aprobación de su familia para un viaje de un mes, aunque solo con la condición de que la acompañaran. Su arrebato en la máquina tragamonedas se debió enteramente a su frustración por esta restricción a su libertad. Sato, no creas que puedes esconderte para siempre. A menos que planees no ir nunca al centro Pokémon, te encontraré y luego te daré a ti y a tus Pokémon una paliza seria para que me respetes. Pensó Alice, inflando sus mejillas con frustración mientras estaba sentada en el asiento trasero de un auto de lujo, golpeando furiosamente el aire.
Para Alice, los acontecimientos de ese día habían marcado la mayor humillación de su vida, una que se comprometió a borrar con sus propias manos. Parece que Alice realmente se ha visto afectada esta vez. Ese chico Sato, bueno, podemos dejarlo en paz por ahora. Dejar que se convierta en un campo de entrenamiento para Alice podría hacerle algún bien, pensó el abuelo Pino desde el asiento del conductor, consciente de la derrota anterior de Alice gracias a la poderosa red de inteligencia de la familia Sasaki. Aunque Alice no había mencionado nada, Pino rápidamente reunió los detalles de su pérdida ante Sato y le informó su perspectiva al jefe de familia, obteniendo permiso para que Alice evitara un regreso inmediato a casa. Mientras Alice y el abuelo Pino se marchaban en su lujoso coche, Sato reanudó su búsqueda para ganar más monedas de juego en la sala de juegos, aunque su objetivo había cambiado ligeramente. Después de encontrarse inesperadamente con Alice y el abuelo Pino, la prioridad de Sato ahora era resolver el problema de su billete. Abordar el SS Anne estaba descartado, por lo que tendría que encontrar otro barco para la región de Oen. Afortunadamente, la lista de premios en la sala de juegos incluía un artículo que podría resolver el problema de Sato. El billete dorado. El billete dorado, creado por la Vermilion City Shipping Company para clientes VIP, permitía al titular abordar cualquiera de sus embarcaciones sin coste y con los mismos privilegios que un billete de lujo. Nota. Cada billete dorado tiene 20 usos. Según la lista de premios, este billete dorado estaba en perfecto estado y le quedaban 20 usos. Sin embargo, para canjearlo se necesitaban 5 monedas doradas del juego. Ahora, los objetivos de Sato incluían no solo la semilla milagrosa y un Pokémon inicial de tipo agua, sino también el billete dorado, que se había convertido en su principal prioridad. La máquina tragamonedas cobró vida y las imágenes en la pantalla se difuminaron a una velocidad vertiginosa. Con un poco de concentración, Sato redujo la velocidad de la pantalla a un ritmo más manejable. Entonces, bajo su control preciso, una fila de imágenes de Pikachu apareció en la pantalla de la máquina tragamonedas. Al instante siguiente, la máquina emitió 15 monedas de cobre, que Sato recogió rápidamente y guardó en una caja de monedas. Nota. Puedes insertar de 1 a 3 monedas de cobre por giro. Los premios se otorgan en función de las filas de imágenes coincidentes. Una fila coincidente otorga un pago de 5x, 2 filas coincidentes 10x y 3 filas coincidentes 50x. Una sola fila de 777 símbolos otorga 100x, 2 filas 200x y 3 filas 500x. En poco tiempo, la caja de monedas de Sato estaba casi llena. Luego depositó la mayoría de las monedas de cobre en una caja de cambio de monedas adjunta a la máquina, que rápidamente le devolvió varias monedas de plata y 30 monedas de cobre. Después de transferirlas a su caja, ahora más liviana, se dirigió a una máquina tragamonedas desocupada y continuó jugando. Cada máquina tragamonedas tiene una caja de intercambio de monedas adyacente, que también funciona como almacenamiento de monedas. Le permite intercambiar 100 monedas de cobre por una moneda de plata o viceversa, mientras que las monedas de oro solo se pueden intercambiar en el mostrador. Algunos observadores se dieron cuenta de que la máquina que tenía delante se había comido casi todas las monedas que Sato había ganado recientemente. Al ver la expresión cada vez más agria de Sato, se rieron y desviaron su atención a otra cosa. Sin embargo, después de que una gran parte de sus monedas fueron tragadas, la buena suerte de Sato pareció regresar ya que la máquina comenzó a liberar monedas con tintineos satisfactorios con mayor frecuencia. Mientras tanto, el personal de patrulla había perdido interés en Sato, que parecía tener una suerte normal, y cambió su atención a otros jugadores que parecían estar en rachas positivas. Mientras acumulaba monedas, Sato se mantuvo tan cauteloso como siempre. Se abstuvo de usar su excelente visión dinámica para conseguir el multiplicador más alto con 3,777, y en su lugar optó por ganar monedas haciendo coincidir una o dos filas a la vez. También perdía deliberadamente 4 o 5 de cada 10 giros, a veces incluso perdiendo todos los giros, para evitar llamar la atención innecesariamente. El enfoque cuidadoso de Sato resultó muy efectivo, integrándolo perfectamente entre los jugadores de máquinas tragamonedas normalmente afortunados. Sin embargo, a pesar de sus precauciones, su reserva de monedas de plata siguió creciendo a un ritmo impresionante. En solo media hora, había acumulado suficientes monedas de plata para cambiarlas por 2 monedas de oro. Por supuesto, Sato era cauteloso con su identidad. Sabía que no debía acumular 2 monedas de oro con la misma cara, por lo que utilizó la habilidad de cambio de forma de Ditto para transformarse en otras personas.
Cada vez que ganaba suficientes monedas de plata para canjearlas por una de oro, las cambiaba en el mostrador y luego se dirigía al baño o abandonaba brevemente la sala de juegos. Después de cambiar de apariencia, y a veces incluso de ropa, regresaba. Gracias a esta actitud cautelosa, Sato evitó llamar la atención del personal o de otros jugadores. Después de todo, había muchos jugadores de tragamonedas y aproximadamente 1 de cada 10 parecía tener suerte. El tipo de jugador afortunado de Sato no era inusual aquí. Después de más de 6 horas, casi al amanecer, Sato finalmente reunió las 30 monedas de oro que necesitaba. Las canjeó por el billete dorado y la semilla milagrosa usando 2 identidades diferentes. Agotado, Sato alquiló una pequeña habitación en una posada cercana, donde él y sus Pokémon desayunaron antes de caer en un sueño profundo. Sato no se despertó hasta alrededor de las 3 p.m. Con el Pokémon inicial de tipo agua todavía en su lista y su barco programado para partir a las 6 p.m., decidió saltarse el entrenamiento del día. Después de almorzar con sus Pokémon, cambió nuevamente su apariencia usando Adito y regresó a la sala de juegos para seguir ganando monedas. Siguiendo la misma estrategia, Sato aceleró el paso y finalmente reunió las 10 monedas de oro necesarias para el Pokémon de tipo agua a las 5:10 p.m. ¿Qué? ¿Estás diciendo que todos los Pokémon iniciales de tipo agua desaparecieron? Sato, bajo otra apariencia, no podía creer lo que estaba escuchando. Pocas cosas duelen tanto como trabajar duro para reunir suficiente dinero y que te digan que el artículo que quieres ya no está disponible. Sato se sintió destrozado. Lo siento mucho, señor, respondió el miembro del personal con una sonrisa profesional. Como Ciudad Vermellón es una ciudad portuaria, los Pokémon iniciales de tipo agua son muy populares entre los entrenadores locales. Ayer quedaba uno, pero te lo perdiste. Aún tenemos disponibles los Pokémon iniciales de tipo planta y fuego. ¿Por qué no consideras alguno de ellos? Nuestra sala de juegos garantiza que todos nuestros Pokémon iniciales son de alta calidad. Al ver la decepción de Sato, el miembro del personal intentó animarlo. De hecho, Sato no fue el único que reunió 10 monedas de oro con la esperanza de canjearlas por un objeto inicial de tipo agua. Algunos otros jugadores hicieron lo mismo, y 2 jugadores adinerados incluso optaron por comprar 10 monedas de oro directamente. Al final, todos tuvieron que conformarse con otros objetos. Los Pokédollars se pueden canjear por monedas de juego, pero no se permite lo contrario. Las monedas de juego no se pueden canjear por Pokédollars. Al final, Sato redirigió su atención a la lista de premios, buscando otros artículos que pudiera utilizar. Ahora puedes leer 20 capítulos adelantados de Pokémon. Me niego a ser un personaje secundario. Así como 25 capítulos adelantados de Pokémon. El entrenador legendario por solo $4 al mes en patreon.com/SniperWolf. Pensamientos de los creadores. Wow francotirador. Chiste del día 1. Un abogado caminaba por la playa cuando encontró una lámpara. Curioso, la frotó y apareció un genio. El genio dijo: te concederé 3 deseos, pero con una condición. Cualquier deseo que pidas, todos los abogados del mundo recibirán el doble. El abogado pensó un momento y dijo: está bien. Como primer deseo, quiero $10 millones. El genio concedió el deseo y todos los abogados del mundo recibieron instantáneamente $20 millones. Para mi segundo deseo, continuó el abogado, quiero una hermosa mansión con vista al océano. Una vez más, el genio le concedió su deseo y todos los abogados del mundo obtuvieron 2 mansiones como estas. Finalmente, el abogado sonrió y dijo: como tercer deseo, quiero que me golpees hasta casi matarme. Poco después de las 6 de la tarde, en el muelle de Vermilion City, la lejana puesta de sol brillaba roja sobre el mar. Entre el estruendo de las bocinas que anunciaban la partida, un gran y ornamentado crucero zarpó lentamente. Bajo la atenta mirada de los pasajeros y marineros que aún esperaban en el muelle, abandonó el puerto rumbo al atardecer en el horizonte. Unos 10 minutos más tarde, el enorme barco, el SS Anne, se redujo a una pequeña mota y finalmente desapareció más allá del horizonte junto con el sol. Uf, por fin se ha ido. Creo que es hora de que yo también me haga a la mar. Al ver desaparecer al SS Anne, Sato, de pie en el muelle con la mirada puesta en el mar, asintió y dirigió su atención a otro crucero que se preparaba para partir, con una larga rampa de embarque instalada. Este barco era el St. Louis. Antes de que se construyera el SS Anne, era el mejor, más rápido y más lujoso crucero. Pero después del exitoso debut del Anne, todos esos honores pasaron a manos de él. Pero eso no importaba. El St.
Louis seguía siendo uno de los mejores cruceros en Vermilion City y ahora se estaba preparando para partir. Según lo que Sato había descubierto, el St. Louis también se dirigía a Slateport City, en la región de Oen, y generalmente zarpaba poco después del SSN, lo que lo convertía en la opción ideal de Sato. El proceso de embarque transcurrió sin problemas. Tras presentar su billete dorado, el encargado le entregó rápidamente una llave bellamente elaborada y le explicó que le otorgaba acceso gratuito a todos los servicios del barco. Luego, con la ayuda de un amable marinero, Sato fue conducido a la lujosa zona residencial del St. Louis y guiado a una habitación que coincidía con su número de llave. Gracias, marinero. Te doy un consejo. Una vez dentro de la habitación, Sato le entregó un nuevo billete de 1000 Pokédollar al marinero alto y delgado, cuyo rostro se iluminó con una sonrisa. Gracias por su generosidad, señor. Le deseo un buen viaje. Aceptando agradecido la propina, el marinero siguió sonriendo y agradeció efusivamente a Sato mientras se iba. Con un clic, la puerta se cerró detrás de él. Muy bien, todos, salgan. Estamos a bordo. Echemos un vistazo al mar juntos. Satisfecho con la espaciosa habitación, Sato sonrió mientras abría las 5 Pokéballs en su cinturón, liberando a su Pokémon. La habitación de Sato estaba en los niveles superiores del barco y ofrecía una vista espectacular del mar. A través de una gran pared de vidrio transparente, tenía una vista sin obstáculos de la puesta de sol que se hundía sobre el agua. Golbat, Nidoran, Bellossom, Growlithe y Ditto estaban visiblemente emocionados, tanto por estar en un barco por primera vez como por la impresionante vista del mar. Conversaban animadamente mientras observaban la distante puesta de sol que descendía en el horizonte. Después de observar por un rato, Sato centró su atención en preparar la cena para sus Pokémon. Alrededor de las 7 de la tarde, el sol se había puesto completamente sobre el océano y la noche había caído completamente sobre el mar. Para entonces, los 5 Pokémon de Sato habían terminado de cenar y estaban provocando un caos juguetón en la sala de estar. Growlithe, Nidoran y Ditto, que se había transformado en una Aipom, fueron los principales instigadores, convirtiendo la habitación, que antes estaba ordenada, en un desastre. Mientras tanto, Golbat colgaba silenciosamente boca abajo del techo, usando ondas ultrasónicas para monitorear todo a su alrededor, una responsabilidad que había asumido naturalmente como el Pokémon líder del equipo. Bellossom, por otro lado, yacía serenamente en el sofá como una bella durmiente, acunando una semilla verde vibrante en sus brazos, un resplandor pacífico la rodeaba mientras descansaba, sin ser perturbada por Growlithe y las payasadas de los demás. Desde que Sato había obtenido la semilla milagrosa, un objeto preciado para los tipo planta, se lo había dado a Bellossom, y su efecto en ella había sido incluso mejor de lo que había anticipado. Incluso siendo un humano normal, Sato podía sentir la energía fuerte y llena de vida que irradiaba la semilla cuando la sostenía. Cuando Bellossom tocó por primera vez la semilla milagrosa, ocurrió algo increíble. Se produjo una liberación resonante de una potente energía de tipo planta. Bellossom absorbió esta energía como un pozo sin fondo, en un proceso que se parecía a su evolución. Este fascinante intercambio duró 5 o 6 minutos. Cuando terminó, los colores de Bellossom parecieron haberse aclarado y una suave luz verde brillaba ocasionalmente sobre su piel. Bajo la iluminación de la habitación, la apariencia vibrante y brillante de Bellossom la hizo brillar, aumentando dramáticamente su encanto. Además, con la semilla milagrosa en su poder, Bellossom parecía haber despertado una habilidad para acelerar el crecimiento de las plantas y alcanzado un nuevo nivel en su control sobre la energía de tipo planta. En una rápida demostración con Sato y los otros Pokémon observando, Bellossom hizo brotar una semilla, aceleró su crecimiento y completó todo su ciclo de vida en apenas unos segundos. Al presenciar este milagro, Sato pensó inmediatamente en pedirle que intentara hacer madurar una baya. Bellossom no la decepcionó. Con solo una pequeña cantidad de tierra y una semilla de baya, Bellossom canalizó cuidadosamente la energía de la semilla milagrosa hacia la semilla de baya, lo que hizo que brotara en poco tiempo. Debido a los nutrientes limitados del suelo, esta semilla de baya solo creció hasta convertirse en una versión mini de un árbol de bayas de naranjo, produciendo 3 bayas de naranjo de tamaño pequeño. No había duda. Bellossom había obtenido algo extraordinario de la semilla milagrosa y los beneficios continuaban. Incluso ahora, ella continuaba absorbiendo su energía de tipo planta, enriqueciendo su cuerpo con ella.
Sato había intentado investigar la transformación que experimentó Bellosón después de tocar la semilla milagrosa, pero no encontró registros en línea sobre Pokémon de tipo planta que tuvieran tales reacciones. Aunque no comprendía del todo por qué sucedía esto, Sato creía que Bellosón estaba experimentando una transformación beneficiosa. Una vez completada, probablemente obtendría habilidades aún más notables. Muy bien, el descanso ha terminado. Empecemos con el entrenamiento de esta noche. Después de disfrutar de su propia cena, Sato se volvió hacia sus 5 Pokémon en la sala de estar, listo para comenzar la sesión de entrenamiento de la tarde. Aunque el St. Louis es más pequeño que el SS Anne, todavía está clasificado como un crucero grande y lujoso, con instalaciones y comodidades completas. En el mundo Pokémon, los entrenadores ocupan una posición importante y ejercen un gran poder dentro de la sociedad. Dada la alta proporción de entrenadores a bordo del St. Louis, el barco incluye áreas específicas para combates y entrenamiento Pokémon para atender sus necesidades diarias. Estas áreas son bastante espaciosas, lo que permite realizar batallas de entrenadores y entrenamientos rutinarios de Pokémon. Naturalmente, hay diferentes niveles de acceso, y tanto el campo de batalla como los campos de entrenamiento en St. Louis están divididos en secciones gratuitas y premium. Al embarcar con un billete dorado, Sato recibió automáticamente todos los privilegios de un billete de lujo, que incluye acceso gratuito a una sala de entrenamiento privada a través de su adornada llave. Como es habitual, la sesión de entrenamiento de la tarde se centró en aumentar la resistencia. Gracias a los Pokéblocks, los 5 Pokémon completaron con éxito un entrenamiento de resistencia de 3 horas, lo que aumentó su resistencia. Después de un breve descanso tras el entrenamiento, Sato se trasladó a la zona de batallas Pokémon. La misión de un entrenador es fortalecer a sus Pokémon, y las batallas Pokémon son, sin duda, una forma rápida de poner a prueba los resultados del entrenamiento y mejorar las habilidades. Casi a las 11 de la noche, el campo de batalla todavía estaba animado, lleno de los sonidos de los movimientos que chocaban mientras las batallas se desarrollaban en el área. St. Louis solo tiene 10 arenas de batalla. 2 son de uso gratuito, mientras que las otras 8 son de pago. Actualmente, las 10 arenas están en uso, con entrenadores y espectadores por igual parados en los bordes, esperando para luchar. Para los muchos entrenadores presentes, estas 10 arenas de batalla son evidentemente insuficientes. Sato observó que solo a los ganadores se les permitía permanecer en el campo de batalla. Esencialmente, cada arena era una especie de ring de desafío, donde solo el vencedor podía quedarse y continuar luchando como el entrenador reinante. Los partidos en la zona paga de la arena son notablemente más intensos, atrayendo a entrenadores más experimentados y a una mayor audiencia. La razón es clara. Los campos de batalla del área libre son demasiado básicos, limitados a simples superficies de concreto sin la opción de cambiar de arena. Como tal, los entrenadores con mayores niveles de habilidad y medios financieros prefieren los campos premium, donde pueden optimizar la experiencia de batalla de sus Pokémon. Sin embargo, Sato acogió con agrado este acuerdo. De sus 4 Pokémon listos para la batalla, Golbat y Bellosón ya habían alcanzado niveles respetables, ambos en el nivel 30. Al llegar al nivel 30, los Pokémon parecieron llegar a un punto muerto, ya que la subida de nivel se volvió notablemente más lenta. Para que Golbat y Bellosón pudieran seguir progresando, necesitarían oponentes dignos. Nidoran, en el nivel 14, y Growlithe, en el nivel 16, estaban en una situación diferente. Todavía estaban en una fase de rápido crecimiento, donde subir de nivel era más fácil y los oponentes estaban fácilmente disponibles. Con suficientes batallas, su fuerza aumentaría significativamente. Sato decidió que era hora de dejar que estos 2 ansiosos Pokémon se unieran en algunas batallas intensas. Ahora, Sato estaba parado al borde de la sección de la arena libre, viendo a un Spearow de nivel 15 enfrentarse a un Pokémon de nivel 16. A juzgar por la vestimenta y el comportamiento de los entrenadores, Sato los identificó rápidamente como entrenadores civiles. La condición de sus Pokémon y el número limitado de movimientos que habían aprendido indicaban que ambos entrenadores eran de medios humildes. Tanto Spearow como su oponente, además de obtener movimientos por subir de nivel y por herencia, no tenían movimientos aprendidos mediante MT. Ambos Pokémon también estaban algo subdesarrollados, lo que indicaba una mala nutrición. Después de un feroz enfrentamiento, el agresivo Spearow finalmente obtuvo la ventaja.
Aprovechando una apertura durante la prolongada batalla aérea, se abalanzó con un feroz ataque de picotazo, derribando a su oponente al suelo. Así, la batalla terminó con victoria para el entrenador de Spearow, quien conservó su condición de líder del ring, ahora con una racha de 3 victorias. ¿Hay alguien más que quiera luchar conmigo? Todavía tengo 2 Pokémon en perfectas condiciones, así que 2 batallas uno contra uno más no son un problema, gritó el entrenador Fujita Koso con una sonrisa después de darle a Spearow una poción curativa básica y quitarle los 1000 Pokédollars a su oponente derrotado. Y por supuesto, igual que antes, los retadores tienen que igualar mi apuesta. 1000 Pokédollars por partida. Al enterarse de que Fujita Koso tenía 2 Pokémon más listos, algunos de los otros entrenadores civiles se mostraron desanimados. Sus 3 victorias consecutivas ya habían demostrado que sus Pokémon estaban bien entrenados. Por su estilo de batalla, se podía decir que era el tipo de entrenador que no se contenía y dejaba a cada Pokémon de su oponente gravemente herido. Si bien los 1000 Pokédollars no eran una suma muy elevada, el costo de tratar las heridas de sus Pokémon después sería difícil de afrontar. ¿Qué pasa? Fujita Koso se burló cuando vio que nadie se acercaba. Ya he dirigido 3 batallas seguidas, ¿y ninguno de vosotros tiene el valor de enfrentarse a alguien con los reflejos cansados? ¡Qué panda de cobardes! Pelearé contigo, dijo Sato, saliendo de la multitud con expresión tranquila. Pero hagamos que sea un partido de 2 contra 2. Como son 2 rondas, dupliquemos la apuesta a 2000 Pokédólares. ¿Aceptas? Al ver a Sato emerger, los ojos de Fujita Koso se iluminaron. Se cruzó de brazos y respondió con seguridad. Por supuesto. Conoces las reglas. Como retador, debes liberar a tu Pokémon primero. De hecho, en los últimos 3 combates de Fujita solo había utilizado a sus Pokémon más débiles. Sus 2 siguientes Pokémon eran sus verdaderos poderes. Por la apariencia y el comportamiento de Sato, Fujita podía decir que también era un entrenador civil, y Fujita nunca había tenido miedo de luchar contra otros entrenadores civiles. Por mí está bien. Vamos, Nidoran. Es tu primera batalla Pokémon, así que da lo mejor de ti. Gritó Sato mientras se dirigía al lado opuesto del campo de batalla y rápidamente soltaba a Nidoran de su Pokébola. Al segundo siguiente, un Nidoran bien nutrido apareció en el campo, sus ojos brillando con feroz determinación. ¿Esto es un Nidoran? Dios mío, su crecimiento es increíble. Cuando vio que Sato había enviado a Nidoran para el partido, los pequeños ojos de Fujita se abrieron y su rostro mostró una pizca de sorpresa. Estaba atónito por el magnífico desarrollo del Nidoran de Sato. Normalmente, un Nidoran sano crece hasta aproximadamente 1 metro de largo y 0,5 metros de altura, aproximadamente el tamaño de un perro de tamaño mediano. Pero el Nidoran de Sato era claramente más grande, medía 1,2 metros de largo y 0,7 metros de alto. Entre los muchos Nidoran, este destacaba. No solo estaba bien desarrollado, sino que el Nidoran de Sato también mostraba líneas musculares bien definidas, especialmente en sus poderosas patas traseras, que evidentemente eran el resultado de un entrenamiento de fuerza disciplinado y estructurado. TCH, parece que este tipo está forrado. Bien, vete, Nidorino. Dale una lección a este pequeño. Murmuró Fujita, sintiendo un destello de celos al comparar al Nidoran de Sato con cualquiera que hubiera criado antes. Rápidamente, sacó una Pokéball de su cinturón y liberó a su Pokémon. En un destello de luz, apareció un Nidorino subdesarrollado, de pie frente a Nidoran en el campo de batalla. La multitud alrededor del área de batalla dejó escapar un jadeo colectivo al ver a los 2 Pokémon. Al comparar los dos, los espectadores notaron lo único que era el Nidoran de Sato. Si bien Nidorino, como forma evolucionada, normalmente tendría una clara ventaja en tamaño, este Nidoran era casi comparable, posiblemente debido a su desarrollo excepcional o al mal estado del Nidorino de Fujita. El cuidado dedicado de Sato fue evidente en el crecimiento de Nidoran. Proporcionó a Nidoran y Growlithe la mejor nutrición, asegurándose de que comieran y durmieran bien para una salud y felicidad óptimas. Todos los días, cada uno recibía una botella de leche Momo de alta calidad, un suplemento de calcio y golosinas especiales después del entrenamiento. Con este nivel de atención, era imposible que Nidoran no prosperara. Una vez que Fujita lanzó su Nidorino, Sato usó la capacidad de escaneo de su sistema para ver sus detalles. Pokémon. Nidorino nivel 20 tipo. Veneno habilidad. Punto de veneno género. Masculino movimientos conocidos.
Mirada lasciva, picoteo, concentración de energía, doble patada, picadura venenosa, ataque de furia, derribo, movimiento de nuevo, doble equipo, movimiento de MT. Adelante, Nidorino. Usa el ataque furia. Gritó Fujita, sintiendo el calor de las miradas de la multitud sobre él, un poco nervioso por sus miradas intrigadas. Al igual que su entrenador, Nidorino envidiaba al impresionante Nidoran que tenía delante. Ver el interés de la multitud en su oponente solo aumentó sus celos, y estaba ansioso por atacar, con la esperanza de demostrar su propia fuerza. Siguiendo la orden de Fujita Koso, Nidorino atacó con su afilado cuerno brillando de blanco. Con un repentino aumento de velocidad, aceleró directamente hacia Nidoran. Ya viene, Nidoran. Esta es tu primera batalla, así que si pierdes, Growlithe te va a provocar. Sigue mi ejemplo. Usa doble patada para saltar y esquivar, luego contraataca con pulso de agua. Después de revisar las estadísticas de Nidorino, Sato asintió en silencio y luego le dio instrucciones rápidas a Nidoran mientras Nidorino se acercaba. Aunque Nidorino era la forma evolucionada y 6 niveles más alto, su conjunto de movimientos limitado y la falta de técnicas que contrarrestaran a Nidoran le dieron confianza a Sato. Además, la condición desnutrida de Nidorino significaba que su ventaja física no era demasiado significativa. Alentado por las palabras de Sato, los ojos de Nidoran brillaron con determinación. Sus patas traseras brillaron blancas y saltó alto en el aire, esquivando el ataque de furia de Nidorino justo a tiempo. Mientras Nidoran ascendía, un orbe de energía azul se formó rápidamente ante él. Una bola de pulso de agua del tamaño de una pelota de fútbol, lista para ser desatada. Con un poderoso empujón, Nidoran lanzó el pulso de agua hacia abajo hacia Nidorino. Esquiva con doble equipo, luego golpéalo con aguijón venenoso. Fujita, ahora más envidioso que nunca de la destreza de Nidoran, gritó su orden. Maldita sea, ese tipo es exasperante. Los celos de Fujita aumentaron cuando vio al Nidoran excepcionalmente bien desarrollado de Sato. Le recordó cómo había luchado para obtener su propio Nidoran, ahora evolucionado en Nidorino. Como titular de Fujita, Nidorino había sido entrenado duro y reaccionó rápidamente. Se impulsó desde el suelo, dejando una mancha borrosa en su lugar mientras esquivaba el pulso de agua. 3 ilusiones de Nidorino aparecieron en el campo de batalla. Las sombras, todas con brillantes púas moradas, lanzaron una andanada de pequeñas picaduras venenosas moradas desde sus espaldas, apuntando a Nidoran, que estaba en el aire sin ninguna influencia. Cierra los ojos, mantente firme y usa Focus Energy, llamó Sato a Nidoran, agudizando la mirada. Obedeciendo de inmediato, Nidoran cerró los ojos y un resplandor anaranjado brotó de su cuerpo. Cuando volvió a abrir los ojos, brillaron intensamente. El ataque de picadura venenosa cayó como una granizada, pero como es tipo veneno, Nidoran resistió el ataque y no sufrió demasiado daño. Está cayendo. Aprovecha esta oportunidad y usa derribo para acabar con él. Al notar que Nidoran comenzaba a descender, los ojos de Fujita brillaron mientras le ordenaba a Nidorino que aprovechara el momento. En un instante, Nidorino saltó de sus ilusiones y su verdadera forma quedó completamente visible. La energía blanca brilló a través de su cuerpo mientras apuntaba su afilado cuerno directamente al Nidoran que descendía, perfectamente sincronizado para un ataque. Usa confusión para estabilizarte, luego espera una oportunidad y usa doble patada. Justo cuando Nidorino se liberó de la ilusión, Sato inmediatamente emitió su propia orden a Nidoran. En un momento crítico, los ojos de Nidoran brillaron en azul, y todo su cuerpo fue envuelto instantáneamente en una capa de energía psíquica azul, deteniendo su caída en el aire por medio segundo. Este breve momento permitió que el takedown de Nidorino, que habría sido un golpe directo, fallara por poco a Nidoran. Nidoran, con sus ojos brillando intensamente, levantó sus robustas patas traseras, que brillaban con una luz blanca, y rápidamente asestó una doble patada a la cabeza de Nidorino, alcanzando un punto crítico. Con un fuerte golpe, la cabeza de Nidorino recibió un fuerte golpe, su mandíbula se estrelló contra el suelo, provocando que aparecieran ligeras grietas en la superficie. Al mismo tiempo, Nidoran aprovechó el impulso de la patada en la cabeza de Nidorino para saltar al aire nuevamente. Sin esperar una orden de Sato, rápidamente formó una esfera de energía azul. Cuidado, Nidorino. Levántate. Usa doble patada para saltar y luego haz un derribo, gritó Fujita, su rostro cambió drásticamente. Desafortunadamente, aunque Nidorino era de tipo veneno, un golpe en su cabeza, un punto débil, por una doble patada del Nidoran con vitalidad mejorada no fue un asunto menor.
La grave herida en la cabeza dejó a Nidorino aturdido, incapaz de escuchar las órdenes de Fujita. Momentos después, el pulso de agua de Nidoran cayó desde arriba, golpeando al indefenso Nidorino directamente en el abdomen blando. Otro golpe crítico. Cuando las salpicaduras del pulso de agua se calmaron, Nidorino quedó completamente inconsciente y ya no pudo luchar. Nidorino no puede luchar. El ganador es Nidoran, anunció el árbitro temporal después de una cuenta regresiva de 10 segundos, confirmando que Nidorino todavía no podía mantenerse en pie. En el segundo siguiente, los demás espectadores alrededor del campo de batalla aplaudieron al vencedor. De principio a fin, la batalla duró apenas 2 minutos, un enfrentamiento trepidante con un resultado decisivo. Un auténtico combate relámpago. Para la mayoría de los espectadores, al principio Nidoran parecía estar en desventaja. Sin embargo, gracias a las propias habilidades de Nidoran y a las hábiles órdenes de su entrenador, el encuentro tomó un giro inesperado. Sin embargo, para aquellos con un ojo perspicaz, la brecha entre Nidoran y Nidorino no era significativa. A pesar del mayor nivel de Nidorino, su limitado conjunto de movimientos en comparación con la maestría de movimientos de Nidoran disminuyó considerablemente esa ventaja. Si Nidorino tuviera algunos movimientos más en su arsenal, el resultado de la batalla podría haber sido diferente. La victoria de Nidoran se debió en gran medida a la disparidad en los recursos de entrenamiento que cada entrenador invirtió en sus Pokémon. Bien hecho, Nidoran. Tu arduo trabajo dio sus frutos. Tanto la doble patada como el pulso de agua fueron perfectos, elogió Sato, dándole una palmadita en la cabeza a Nidoran, que regresaba felizmente. Vuelve, Nidorino, murmuró Fujita, con el rostro oscurecido por el desagrado al recordar a su derrotado Nidorino. No te engreas demasiado. Este combate aún no ha terminado. Me aseguraré de que mi próximo combate acabe con tus 2 Pokémon restantes. Vamos, Mias. Fujita sacó otra Pokéball de su cinturón, liberando un Skiter de aspecto poderoso desde una gran bola. Skiter. Un destello de luz blanca estalló y, cuando se desvaneció, apareció en el campo de batalla un musculoso Skiter. Inmediatamente levantó sus guadañas y soltó un grito feroz. Sus alas batieron furiosamente, lo que le permitió flotar brevemente antes de aterrizar de manera constante en el suelo. Este Skiter era el orgullo y la alegría de Fujita, quien había invertido la mayor parte de sus recursos en entrenarlo, lo que lo convirtió en el Pokémon más desarrollado de su plantel. Además, había gastado sus ahorros en varias MT para optimizar las habilidades de Skiter. Fujita confiaba en que su Skiter podría defenderse de los Pokémon criados por entrenadores de élite. Y de hecho, Sato podía decir que el Skiter de Fujita no era un oponente común. Las estadísticas de Skiter son las siguientes. Pokémon. Skiter nivel 21 tipo. Insecto / volador capacidad. Técnico género. Masculino movimientos conocidos. Onda de vacío, ataque rápido, mirada lasciva, concentración de energía, persecución, falso golpe, agilidad, ataque de ala, zumbido de insecto, movimiento de nuevo, doble equipo, TM, as aéreo, TM, protección, TM, tijera décimo, TM. ¡Qué formidable Skiter! Con la habilidad de técnico además, pensó Sato, su mirada se agudizó mientras revisaba los datos. Si no uso a Golbat y Bellossom, será difícil manejarlo solo con Nidoran y Growlithe. ¿Podrás seguir adelante, Nidoran? A pesar del desafío, Sato no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Se dirigió a Nidoran, que acababa de subir al nivel 16 tras derrotar a Nidorino, que estaba en el nivel 20. Nido. Nidoran asintió con entusiasmo, su espíritu de lucha era aún más intenso que antes. Su reciente batalla lo había encendido, despertando un espíritu guerrero en su sangre. Una vez que ambos lados estuvieron listos, el árbitro anunció el inicio del partido. Skiter, a diferencia de los otros Pokémon de Fujita, tenía un instinto de batalla muy desarrollado. En el instante en que el árbitro dio la señal, se impulsó con sus alas y pies, dejando fugaces imágenes residuales y cubriendo la mitad del campo de batalla en un instante, acercándose a Nidoran. Usa la tijera décimo. Como entrenador de Skiter, Fujita conocía bien su ritmo. En el momento en que Skiter hacía su movimiento, emitía la orden de ataque. Moviéndose a gran velocidad, las guadañas de Skiter brillaron con una luz blanca, cortando a Nidoran desde 2 ángulos difíciles apuntando a su cabeza con una precisión despiadada. Doble patada para acelerar. Luego usa golpe venenoso de frente. Gritó Sato. A pesar de la increíble velocidad de Skiter, la aguda vista de Sato hizo que la emboscada fuera ineficaz.
Rápidamente emitió su contraorden justo cuando Skiter se acercaba a Nidoran. Después de haber usado Focus Energy, la mente de Nidoran estaba completamente concentrada. Al escuchar las órdenes de Sato, inmediatamente entró en acción, sus poderosas patas traseras envueltas en energía de tipo lucha mientras se lanzaba hacia adelante. Mientras volaba hacia Skiter, la punta de su cuerno brilló con un extraño color púrpura, apuntando directamente al torso de Skiter. Al ver el repentino ataque de Nidoran, los ojos de Skiter brillaron con un brillo endurecido por la batalla. Rápidamente retrajo su guadaña derecha extendida, cruzándola defensivamente sobre su pecho, mientras sus alas batían con fuerza, levantándolo apenas del suelo. Al momento siguiente chocaron con un agudo clan. El golpe venenoso de Nidoran fue bloqueado por la guadaña derecha endurecida de Skiter, mientras que la guadaña izquierda de Skiter cortó sin piedad, dejando un corte duro en el costado de Nidoran. Al mismo tiempo, la fuerza de la estocada de Nidoran envió a Skiter volando hacia atrás, pero con unos pocos golpes de sus alas, Skiter logró disipar el impacto, aterrizando con gracia nuevamente en el suelo. En este enfrentamiento inicial, quedó claro que Skiter tenía la ventaja. Buen trabajo, Skiter. Mantén el impulso y usa ataque rápido combinado con asa aéreo para derribarlo. Fujita aplaudió, su anterior tristeza fue reemplazada por alegría mientras veía a Skiter reprimir a Nidoran. En cambio, el rostro de Sato permaneció tranquilo y no traicionó ninguna emoción. Pensó para sí mismo. Así que me está subestimando, parece que mis posibilidades de ganar no son tan malas después de todo. Observador como siempre, Sato notó un pequeño pinchazo en la guadaña derecha de Skiter, un ligero tinte púrpura a su alrededor y ligeros temblores ocasionales en esa mano. Claramente, el bloqueo de Skiter contra el Poison Jab de Nidoran no había sido tan sencillo como parecía, y probablemente no esperaba que el Poison Jab de Nidoran tuviera tanto poder. Tenía sentido. Poison Jab tiene un poder base de 90, y con la habilidad Ustle de Nidoran, se incrementó a un enorme 135. Combinado con la doble patada de Nidoran para acelerar su carga, la fuerza del impacto fue aún mayor. Skiter, confiado en que su nivel superior le daba una ventaja, probablemente pensó que podría manejar un enfrentamiento directo con facilidad. Pero la subestimación había resultado contraproducente. Aunque Poison Jab parecía dejar poco daño visible, el brazo derecho de Skiter podría no moverse con tanta fluidez durante el resto de la batalla. Además, no se había dado cuenta de que ahora estaba envenenado. Sin embargo, Nidoran tampoco salió ileso. El impacto de la X-escisor de Skiter le había infligido daños considerables, que se sumaban a las heridas que había sufrido en su pelea anterior contra Nidorino. Ahora, permanecía jadeante, sintiendo el intenso dolor del profundo corte en su cuerpo. Esta herida fue la primera experiencia real de dolor para Nidoran, una cicatriz de Skiter que le enseñó una verdadera lección sobre el sufrimiento. Por primera vez, también comprendió profundamente las pruebas que Sato, Golbat y Bellosoma habían enfrentado diariamente en el Bosque Verde. Sin su protección, tal vez nunca habría sobrevivido en un entorno tan duro. Ahora, al ver que Skiter se acercaba de nuevo a él, dejando una imagen residual a su paso, los ojos de Nidoran no reflejaban miedo. Sus orejas se movieron ligeramente y, con un destello de determinación, se lanzó varios metros hacia la izquierda con una poderosa patada con su pata trasera derecha. Al instante siguiente, se oyó un agudo clan. Skiter, rodeado de débiles corrientes de energía blanca, había descendido desde arriba, sus guadañas cortando con fuerza la antigua posición de Nidoran y dejando dos cortes profundos en el suelo. Bien hecho, Nidoran. Sus ataques a corta distancia son fuertes, mantén la distancia con él. Recuerda esa sensación que acabas de sentir y confía en tu oído y tus instintos. Usa el pulso de agua para contraatacar, ordenó Sato. Estaba impresionado. La velocidad de Skiter con ataque rápido seguido de asa aéreo era increíblemente rápida. Sato había pensado que Nidoran sería golpeado con seguridad, dado que asa aéreo por lo general nunca falla. Pero como acababa de ver, la batalla no tenía certezas absolutas. Todo dependía de si los Pokémon podían reaccionar a tiempo y encontrar una forma de esquivar. Al oír a Sato, la mente de Nidoran se calmó de forma inusual. Cerró los ojos y se concentró, moviendo las orejas mientras se concentraba por completo en usar su audición para seguir los movimientos de Skiter. Para sorpresa de todos los que miraban, Nidoran, confiando en ráfagas rápidas de doble patada y una ligera interferencia de confusión, esquivó milagrosamente la ráfaga de ataques de Skiter. Desafortunadamente, Nidoran se había esforzado al máximo para evitar los golpes de Skiter, sin dejarle ninguna oportunidad de contraatacar.
A este ritmo, una pérdida parecía inevitable, ya que Nidoran claramente estaba luchando por mantenerse en pie debido a sus graves heridas. HMPH, no lo dejes escapar. Ordenó Fujita. Bate tus alas para interrumpir su audición y luego acaba con él con as aéreo. Nidoran esquivó hábilmente los feroces ataques de Esquiter usando su agudo sentido del oído, y la expresión de Fujita se abrió una vez más. Sin embargo, con su amplia experiencia en batalla, Fujita rápidamente encontró una solución y dio nuevas instrucciones a Esquiter. Como entrenador de Nidorino, Fujita conocía muy bien los rasgos fisiológicos de Pokémon como Nidoran, en particular su excepcional audición. Sin embargo, ver al Nidoran de Sato anticiparse y evadir ataques de esta manera fue una novedad. Pero no importa, conocer el mecanismo detrás de la evasión de Nidoran le dio una forma de contrarrestarlo. No es bueno. Nidoran usa doble patada combinada con golpe venenoso para contrarrestar a Esquiter y detenerlo. Gritó Sato, dándose cuenta del plan de Fujita. Lamentablemente, hubo un inconveniente. Si bien el agudo oído de Nidoran le permitió sentir la aproximación de Esquiter, cuando Esquiter comenzó a batir sus alas intensamente por orden de Fujita, generando un ruido de alta frecuencia, los sensibles oídos de Nidoran se convirtieron en una responsabilidad. En cuanto se escuchó el agudo ruido, Nidoran, que había estado muy concentrado y había agudizado su audición al máximo, ya no pudo soportar el abrumador sonido. Por reflejo, bajó sus grandes orejas para protegerse del ruido. La fuerte distracción y el acto de taparse los oídos también le impidieron escuchar las órdenes de Sato. Aprovechando esta oportunidad perfecta, Esquiter atacó con un poderoso asa aéreo, enviando a Nidoran a volar. Cuando Nidoran cayó al suelo, ya estaba inconsciente y ya no podía luchar. Nidoran no puede luchar. El ganador es Esquiter, anunció el árbitro. Después de contar en silencio hasta 10 y confirmar que Nidoran no podía levantarse, anunció el resultado. Lo has hecho excepcionalmente bien, Nidoran. Tus esfuerzos no serán en vano. Deja el resto a tus compañeros de equipo. Sato se apresuró a entrar al campo de juego y levantó con cuidado a Nidoran con una expresión ligeramente adolorida. Lo consoló mientras le aplicaba un spray curativo para Pokémon de nivel medio antes de devolverlo a su Pokéball. Date prisa y envía a tu próximo Pokémon. No pierdas el tiempo. Fujita, sintiéndose triunfante después de la victoria de Esquiter sobre Nidoran, estaba visiblemente satisfecho. Al ver el ritmo más lento de Sato, se burló de él con arrogancia. Mis disculpas por hacerte esperar. Sal, Growlithe. Muéstrale a tu oponente de qué estás hecho y asegúrate de que los esfuerzos de Nidoran no hayan sido en vano, respondió Sato con frialdad. Rápidamente sacó una Pokébola de su cinturón y lanzó a Growlithe al campo de batalla. Un destello de luz salió disparado de la mano de Sato, y cuando se desvaneció, un Growlithe robusto y de pelaje vibrante apareció en el campo. Se escuchó un suave silbido y, al instante siguiente, una llama de color rojo anaranjado brotó del cuerpo de Growlithe y lo envolvió como un escudo protector. Growlithe abrió lentamente sus decididos y ardientes ojos, rebosantes de espíritu feroz. Al instante, la temperatura en el campo de batalla aumentó drásticamente. Al igual que Nidoran, Growlithe había disfrutado de buena comida y cuidados desde que conoció a Sato. Crecía rápidamente y, al ser un poco mayor que Nidoran, ahora era más grande. Growlithe medía 1,3 metros de largo y 0,6 metros de alto, con un pelaje llamativo y vibrante que brillaba bajo la luz. Su complexión musculosa mostraba signos claros de un entrenamiento riguroso. Sin lugar a dudas, Growlithe, al igual que Nidoran, reflejó los excelentes esfuerzos de entrenamiento de Sato. Al entrar al campo, Growlithe se envolvió hábilmente en llamas, un movimiento que sorprendió a los espectadores que lo rodeaban. Completamente envuelto en fuego, Growlithe exudaba una presencia imponente, ejerciendo una inmensa presión sobre su oponente, Esquiter. ¡Qué talento tan increíble! Con la habilidad Fuego Destello, Growlithe tiene un control absoluto sobre las llamas. Normalmente salvajes e indómitas, estas llamas ahora parecen tranquilas y obedientes, pensó Sato, sonriendo mientras observaba a Growlithe vestirse fácilmente con una capa de fuego. Aunque su entrenamiento no había sido largo, Growlithe claramente heredó el talento de su padre para manipular el fuego. Con Pokéblocks y el régimen de entrenamiento eficiente y de alta calidad de Sato, Growlithe dominó rápidamente la esencia de Flame Charge. Como se demostró, Growlithe ahora podía cubrir su cuerpo con llamas y, gracias a Flash Fire, las llamas no le hacían ningún daño. En cambio, servían como una capa protectora, lo que hacía que fuera doloroso para cualquier oponente acercarse.
Growlithe había convertido efectivamente Flame Charge de un movimiento de ataque activo a una habilidad pasiva, a la que Sato se refería como calefacción similar al Gear Second de Luffy. Sin embargo, basándose en el poder actual de Growlithe, solo pudo mantener el estado calentado durante 2 minutos. Después de eso, su cuerpo no podría soportar la alta temperatura, y tendría que desactivar la calefacción, entrando en un breve período de debilidad. Por lo tanto, en este estado acalorado, Growlithe necesitaba participar en una batalla rápida. Si no podía derrotar rápidamente a su oponente, quedaría vulnerable. Un tipo fuego, y también un Growlithe. Maldita sea, ¿quién es este tipo? No puede ser un simple entrenador común, murmuró Fujita, viendo a Sato invocar a un Growlithe tan poderoso. Como cazador de Pokémon a tiempo parcial, Fujita sabía bien que Growlithe era un Pokémon muy raro. Pocos cazadores se arriesgarían a vender esos Pokémon. Normalmente, solo aquellos con cierta reputación podían adquirir uno, a menudo a través de conexiones con las Genji. Combinado con el altamente entrenado Nidoran, experto en numerosos movimientos más allá de su nivel, Fujita comenzó a sospechar que Sato era un vástago noble en un viaje de entrenamiento. Su resentimiento y envidia anteriores, pensando que Sato era solo un entrenador civil rico, se desvanecieron rápidamente, reemplazados por una pizca de intimidación. Sin embargo, una batalla es una batalla. Fujita tenía demasiado orgullo como entrenador como para dar marcha atrás. Incluso sabiendo que sus posibilidades de ganar eran escasas, daría lo mejor de sí. Skitter, ten cuidado. Growlithe es de tipo fuego. Usa ataque rápido para ganar velocidad y luego rompe su ardiente defensa con el poderoso flujo de aire generado por as aéreo. Fujita tenía una estrategia para manejar a los tipos fuego como Growlithe, así que una vez que el árbitro comenzó la batalla, ordenó a Skitter que ejecutara su practicado movimiento para contrarrestar el fuego. En un instante, Skitter saltó del suelo con fuerza, sus alas de insecto zumbaron furiosamente, dejando breves imágenes residuales mientras se movía como un fantasma detrás de Growlithe. Simultáneamente, las guadañas de Skitter, recubiertas con una intensa energía de tipo volador, agitaron hilos de aire blanco mientras atacaban a Growlithe. Un sonoro clan. Se escuchó al tiempo que aparecía una profunda abolladura en el suelo. El ataque de Skitter atravesó lo que parecía ser el escudo de fuego de Growlithe, pero para su sorpresa, solo había cortado una llama naranja que aún quedaba de Growlithe. El verdadero Growlithe estaba a su izquierda. Rueda de llamas. Proteger. Al momento siguiente, las órdenes de Sato y Fujita sonaron una tras otra. Al escuchar a Sato, las llamas de color rojo anaranjado de Growlithe se encendieron al instante mientras se transformaba en un cohete de fuego que apuntaba directamente a Skitter. Pero justo cuando Growlithe estaba a punto de atacar, Skitter activó protección para defenderse. Un escudo de energía verde apareció rápidamente alrededor de Skitter, bloqueando con éxito la rueda de llamas de Growlithe y protegiéndolo de las intensas llamas. Sin embargo, la fuerza del impacto y el calor no pudieron ser contenidos por completo y Skitter salió volando a una distancia considerable. Cuando Skitter voló de regreso, las llamas alrededor de su escudo se disiparon, y una vez que el escudo desapareció, el vapor se elevó de su cuerpo, una clara señal de exposición al calor. Vamos, Growlithe, usa rueda de fuego otra vez. Los ojos de Sato mostraron una pizca de decepción cuando Fujita usó protección para evitar un golpe final, pero le ordenó a Growlithe que continuara con el ataque. A diferencia de Nidoran, Growlithe tenía una ventaja natural contra el tipo de Skitter y tenía movimientos que mejoraban la velocidad. Growlithe ya había esquivado el ataque rápido y el as aéreo de Skitter, lo que indica que su cuerpo ahora estaba completamente calentado y su velocidad incluso superaba la de Skitter. Tan rápido. No dejes que se acerque. Rápido, vuela por el aire usando tus alas y luego contraataca con Vacuum Wave. Al ver a Growlithe lanzarse hacia el debilitado Skitter, que parecía estar sufriendo un agotamiento por calor, Fujita gritó. A pesar de sentir los efectos de la alta temperatura, el espíritu de lucha de Skitter se mantuvo fuerte y trató de despegar. Pero cuando intentó impulsarse, se dio cuenta de que sus piernas no respondían. En ese momento, comenzaron a aparecer tenues manchas de color púrpura en la piel de Skitter, y las manchas continuaron extendiéndose rápidamente. Parece que el veneno de Nidoran ha hecho efecto. Con ese movimiento intenso, las toxinas se propagaron aún más rápido, observó Sato, reconociendo que el veneno estaba haciendo efecto en un momento crítico. Con un fuerte boom, la rueda de fuego de Growlithe golpeó a Skitter, enviándolo a volar con un grito de dolor.
Incluso cuando Skitter se estrelló, las llamas anaranjadas continuaron ardiendo a su alrededor. Cuando Skitter finalmente cayó al suelo, las llamas se extinguieron, dejando su cuerpo carbonizado e inmóvil, lo que indicaba su pérdida de capacidad de lucha. Esta batalla ha terminado. Skitter no puede luchar. El ganador de este encuentro es Sato y su Growlithe. Después de un conteo de 10 segundos, el árbitro anunció rápidamente el resultado. Usa un antídoto o jugo de pecha para desintoxicar a tu Skitter primero, luego trata sus heridas. En cuanto a la apuesta de 2000 $, olvidémosla. Fue un placer luchar contigo, adiós. Después de que el árbitro anunció el resultado, Sato asintió, elogió a Growlithe, quien se apresuró a regresar a su lado, y luego habló con Fujita antes de darse vuelta para irse con Growlithe. Al oír esto, la expresión tensa de Fujita se alivió considerablemente. Aunque podía pagar los 2000 $, era una cantidad significativa para él, suficiente para darse el gusto de comer bien a él y a sus Pokémon. Espera, privilegiado Snob. No me rendiré tan fácilmente en mi camino como entrenador. La próxima vez seré más fuerte y te derrotaré. Con resentimiento en sus ojos, Fujita le dio a Skitter un antídoto y vertió una poción curativa de nivel medio en su boca, todo el tiempo observando la figura de Sato que se retiraba con Growlithe. Sin saber lo que pensaba Fujita, Sato se habría limitado a sonreír con complicidad si lo hubiera sabido. Estaba seguro de que, ahora derrotado, Fujita seguiría perdiendo en futuros encuentros. Cuando Sato terminó su batalla, un joven que sostenía una copa de vino tinto sonrió, sacó un comunicador, dijo algunas palabras y luego se dirigió a salir del área de batalla Pokémon antes que Sato. Una hermosa mujer con un vestido rojo lo acompañaba. Caminando rápidamente por el pasillo con Growlithe, Sato tenía como objetivo regresar a su habitación para que Bellosón pudiera tratar las heridas de Nidoran. Sin embargo, notó algo extraño. No había nadie en el pasillo y todo estaba extrañamente tranquilo. Poco después de las 11, debería haber habido más actividad en el barco. Cuando se acercaba al final del pasillo, Growlithe de repente se animó y ladró hacia el frente, lo que hizo que Sato se detuviera. Esa fue una victoria espléndida la de antes. Pero imagino que hay poca satisfacción en derrotar a entrenadores más débiles, ¿verdad, señor Sato? ¿Por qué no juegas un partido conmigo en su lugar? ¿Qué tal si usas tu Golbat, el que venció al Charmeleón de Miss Alice, para enfrentar a mis Pokémon? En ese momento, el joven y la bella mujer aparecieron por la esquina, bloqueándole el paso. El joven hizo girar su copa de vino y sonrió, su tono tenía un dejo de insistencia. Era sorprendentemente guapo, vestía un traje de diseñador ajustado, tenía el pelo negro elegantemente peinado con gel y un fuerte aroma a colonia. Si no fuera por las Pokébolas visibles en su cinturón, Sato podría haberlo confundido con un joven prodigio de los negocios en lugar de un entrenador. Al oír esto, Sato entrecerró los ojos. Aunque nunca había conocido a esa persona, el hombre sabía su nombre y sabía de su conflicto con Alice Sasaki, lo que indicaba que él también tenía antecedentes importantes. Lo siento, pero mi Nidoran está herido y tengo prisa por curarlo. Dejémoslo para otro momento. Sato se inclinó, calmando a Growlithe con una suave palmadita, luego se levantó para enfrentar al joven con calma, manteniendo la compostura mientras sus manos agarraban sutilmente las Pokébolas de Golbat y Bellossom en caso de que ocurriera algo inesperado. No te pongas tensa, no quiero hacerte daño. Solo quería conocerte, respondió el joven. Ah, y olvidé presentarme. Soy Fujiwara Kari, un amigo íntimo de la señorita Alice. Qué coincidencia que terminaras en el St. Louis en lugar del SS Anne. Fujiwara bebió su vino de un trago, encogiéndose de hombros con una sonrisa que dejó al descubierto sus inmaculados dientes blancos. Dio un pequeño paso atrás junto con la mujer, aparentemente sintiendo que se había acercado demasiado a Sato. Es así. «Qué coincidencia, en verdad», respondió Sato, con un tono sereno, incluso cuando la Pokébola de Golbat tembló levemente en su mano ante la mención del nombre de Alice. Me robaron el billete justo antes de la salida, por lo que tuve que comprar uno para este barco en el último minuto para llegar a la región de Oen. Sin embargo, justo cuando Sato terminó de hablar, un destello apareció en sus ojos. Sin previo aviso, dio un gran paso hacia adelante y se detuvo a menos de 2 metros de Fujiwara. Fujiwara no esperaba que Sato de repente se acercara tanto, y la sonrisa falsa en su rostro desapareció, reemplazada por una mirada de disgusto. Reflexivamente, retrocedió varios pasos, intentando poner distancia entre ellos.
En el mismo momento, un Electabuzz bien desarrollado emergió de la mano de Fujiwara, donde había estado sosteniendo su Pokéball escondida detrás de su espalda. Tan pronto como vio a Sato, Electabuzz no perdió el tiempo y le lanzó un poderoso rayo. La elegante mujer que estaba al lado de Fujiwara reaccionó igualmente rápida. Abrió una esfera de lujo de su mano, enguantada con un delicado encaje blanco, y apareció un Ivysaur. Al ver a Sato, el Ivysaur desató inmediatamente un ataque de hojas afiladas. Pero la visión dinámica y aguda de Sato le dio un tiempo de reacción más rápido que Fujiwara o la mujer. Tan pronto como el Electabuzz fue liberado, abrió la Pokébola en su mano derecha, sacando a Bellossom. Bellossom apareció y sus manos formaron instantáneamente dos bolas de energía del tamaño de una pelota de baloncesto. Estos orbes de energía verde vibrante pulsaban con una intensa energía de tipo planta, concentrada en un grado extremo. Sin dudarlo, Bellossom lanzó las bolas de energía para contrarrestar el Thunderbolt de Electabuzz y la Razor Leaf de Ivysaur simultáneamente. Bajo las miradas atónitas de Fujiwara y la mujer, las bolas de energía de Bellossom atravesaron ambos ataques entrantes y se estrellaron fuertemente contra Electabuzz e Ivysaur. Furioso tras neutralizar los movimientos de los Pokémon enemigos, Bellossom no se detuvo, lanzando 6 bolas de energía más en rápida sucesión, apuntando con precisión a los presionados Electabuzz e Ivysaur como una ametralladora de ataques mágicos. Boom, boom, boom. Se escucharon una serie de explosiones. Cuando el humo se disipó, Electabuzz yacía en el suelo, gravemente herido e incapaz de luchar. En cuanto a Ivysaur, al ser de tipo planta y veneno, resistió el asalto un poco mejor, pero aún así sufrió daños sustanciales. Había sido derribado y ahora estaba de pie, respirando con dificultad y con mirada cautelosa mientras observaba a Bellossom, que estaba formando otra esfera de energía. Cerca de allí, Growlithe notó que Ivysaur todavía estaba de pie. Ignorando las súplicas de la mujer, Growlithe rápidamente se envolvió en llamas anaranjadas y lanzó una rueda de fuego contra Ivysaur. En cuestión de segundos, la rueda de fuego de Growlithe se conectó, e Ivysaur también fue derrotado, colapsando en el suelo, incapaz de continuar. Después, Growlithe y Bellossom se movieron para rodear a Fujiwara y la mujer, cuyos rostros se habían vuelto mortalmente pálidos, sin darles oportunidad de alcanzar más Pokéballs. Cualquier movimiento repentino desencadenaría un ataque inmediato. Necesito una explicación. De lo contrario, me ocuparé de ti aquí y ahora. No hago amenazas vacías, dijo Sato con frialdad, con un rastro de burla en sus ojos. Hizo un gesto a Growlithe para que acorralara a Fujiwara, con un tono de mando gélido. En ese momento, un grupo de entrenadores, vestidos con una colorida variedad de estilos y portando varios equipos de fotografía, aparecieron apresuradamente por la esquina del pasillo, cada uno acompañado por un Pokémon. Pero, a pesar de su llegada, Sato percibió hostilidad en su repentina aparición. En cuanto doblaron la esquina, les hizo una señal a Bellossom y Golbat para que aplicaran una de sus tácticas favoritas de control de multitudes. Bellossom liberó una nube de polvo verde de las flores que tenía en la cabeza, que Golbat, recién saliendo de la Pokébola de Sato, dispersó con una ráfaga de sus alas. El polvo se esparció rápidamente sobre los entrenadores que se acercaban y sus Pokémon. Sin lugar a dudas, bajo el efecto del polvo para dormir de Bellossom, los guardias y Pokémon que habían corrido por la esquina se vieron obligados a caer en un sueño profundo. Ahora, Fujiwara no tenía ningún respaldo y estaba completamente a merced de Sato. Entonces, además de ese extraño Golbat, este tipo en realidad tiene un Pokémon muy poderoso, ¿eh? Tontos inútiles. Al ver que sus subordinados habían sido sometidos con tanta facilidad gracias a los esfuerzos combinados de Golbat y Bellossom, el rostro de Fujiwara palideció de ira. Se dio cuenta de que esta vez Sato realmente lo había acorralado. No me malinterprete, señor Sato. No tengo ninguna mala intención. Aunque mi familia Fujiwara no sea una casa noble en Kanto, no somos alguien a quien un simple entrenador civil como usted pueda permitirse provocar. Le aseguro que, si me deja ir, dejaré que todo esto pase inadvertido, intentó decir, sin responder las preguntas de Sato, sino tratando de usar su condición de miembro de la familia Fujiwara de Kanto para intimidarlo. Por supuesto, ante la indefensa Fujiwara, Sato no estaba dispuesto a ser indulgente. Primero dejó inconsciente a la elegante mujer y luego arrastró a Fujiwara hasta un pequeño almacén que se encontraba en el pasillo y le metió un paño sucio en la boca. Luego, Sato le dio un fuerte pisotón a Fujiwara y se la rompió. Fujiwara, presa del terror, finalmente soltó todo lo que sabía.
En realidad, la familia Fujiwara de Kanto solo podía considerarse una familia de segunda categoría y de nivel inferior. En la alianza de Kanto, su posición era baja. Ni siquiera tenían un solo entrenador élite verdadero, solo un entrenador pseudo-élite para mantener las apariencias. Sin embargo, en los últimos años, la familia Fujiwara había ganado estatus al organizar una alianza matrimonial con el poderoso clan Sasaki de Kanto, asegurando así una relación de cooperación y elevando su posición dentro de la alianza de Kanto. Pero en verdad, aunque se llamaban a sí mismos socios, los Fujiwaras eran simplemente una pequeña enredadera que se aferraba al poderoso árbol de los Sasakis y actuaban efectivamente como sus lacayos. Fujiwara era el tercer hijo del jefe de la familia Fujiwara, un segundo hijo sin derecho a herencia familiar. Dentro de la familia, era un conocido playboy, ocioso y sin rumbo, probablemente destinado a vagar por la vida sin rumbo. Debido a la alianza matrimonial entre las dos familias, la familia Fujiwara recibió invitaciones a reuniones organizadas por la familia Sasaki. Fue en una de estas reuniones donde Fujiwara conoció a Alice Sasaki. Cautivado por su noble origen y su impresionante belleza, se enamoró de ella a primera vista. Sin embargo, Fujiwara conocía bien su lugar. La brecha entre su estatus y el de Alice era enorme, y ella nunca había reconocido siquiera su presencia. En resumen, no había ninguna posibilidad de que se desarrollara algo entre ellos. Pero Fujiwara no se dejó llevar por la autocompasión. Al enterarse de que Alice admiraba a los entrenadores fuertes, decidió trabajar duro para intentar acortar la distancia que los separaba. Abandonando su vida fácil en la familia, se embarcó en un viaje como entrenador. Sin embargo, Fujiwara, que había crecido rodeado de lujos, no estaba preparado para las dificultades de la vida de entrenador. Después de apenas 3 meses, regresó a escondidas con su familia, incapaz de soportar los rigores del viaje y el entrenamiento. Aún así, Fujiwara no se fue con las manos vacías. Con los recursos que le proporcionó su familia, logró entrenar a unos cuantos Pokémon decentes e incluso ganó 3 medallas de gimnasio. Aunque su trayectoria como entrenador había sido breve, fue suficiente para impresionar a su círculo de pares adinerados, lo que le dio la oportunidad de presumir durante bastante tiempo. Gracias a esto, incluso logró mantener una breve conversación con Alice. Fujiwara juró que su conversación con Alice fue el momento más feliz de su vida. Fue debido a sus relatos grandiosamente adornados sobre el viaje del entrenador que Alice quedó fascinada con el mundo más allá de su hogar, lo que la llevó a su actual intento de huir. En resumen, la decisión de Alice de huir tuvo mucho que ver con las vívidas descripciones de Fujiwara de lo emocionante que era el mundo exterior. Como admirador suyo, Fujiwara se mantenía al tanto de todas las novedades sobre Alice. Cuando se enteró de que efectivamente se había escapado, sintió una mezcla de sorpresa y secreto deleite, pues sabía que era su oportunidad de pasar tiempo a solas con ella. De hecho, Fujiwara había contribuido al plan de fuga de Alice, por lo que, después de informar a su familia que se embarcaría en otro viaje en solitario, rápidamente localizó a Alice. Sin embargo, consciente de que Alice quería viajar sola, no se rebeló, sino que la siguió desde la distancia. Aunque no podía viajar con ella, Fujiwara se conformaba con verla cada día. En su mente, él era su caballero silencioso, que la protegía de las sombras. Así, ayer estuvo presente cuando el Golbade Sato derrotó al Charmeleón de Alice. Ver a Alice llorando le rompió el corazón y desesperadamente quiso destrozar a Sato. Sin embargo, Fujiwara conocía sus propios límites. Una vez luchó contra Alice, solo para presenciar cómo sus 6 Pokémon casi eran derrotados por su Charmeleón. Ahora que el Charmeleón de Alice había sido derrotado por el Golbade Sato en un solo movimiento, Fujiwara sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar una pelea individual contra Sato. En lugar de actuar precipitadamente, marcó en silencio a Sato como un objetivo futuro, esperando una oportunidad para vengarse de Alice. Fujiwara no esperaba que una oportunidad como esa se presentara tan pronto. Para evitar que Alice lo descubriera, decidió partir un poco más tarde y reservó un boleto en el St. Louis con destino a Slateport City, el mismo barco en el que se encontraba Sato. En el momento en que vio el rostro de Sato, el corazón de Fujiwara se aceleró. Sabía que si podía enfrentarse a Sato en nombre de Alice, ella podría recordarlo. Incluso existía la posibilidad de que esto pudiera acercarlos. Con esta posibilidad en mente, Fujiwara se entusiasmó y su mente se aceleró mientras elaboraba rápidamente un plan para lidiar con Sato. Fujiwara gastó una cantidad considerable de $Pokédólares para contratar a algunos entrenadores expertos, con la intención de emboscar a Sato después de su partida.
Su plan tenía dos pasos principales. Primero, entablaría una conversación con Sato para distraerlo, luego lanzaría un ataque sorpresa, todo mientras sus empleados ocultos grababan la batalla en cámara para crear pruebas de su confrontación heroica con Sato, que luego le mostraría a Alice. El segundo paso fue que sus entrenadores contratados se unieran a la batalla una vez que alcanzara cierta intensidad, ayudándolo a abrumar a Sato juntos. Pero las cosas rápidamente se complicaron para Fujiwara cuando Sato inesperadamente hizo el primer movimiento, tomándolo por sorpresa al enviar no a Golbat sino a Bellossom, frustrando el plan de Fujiwara de contrarrestar a Golbat con su Electabuzz. Además, Fujiwara no había anticipado que el Bellossom de Sato sería tan poderoso, capaz de contener a dos oponentes a la vez e incluso aplastar tanto a Electabuzz como al Ivysaur de su empleado con facilidad. Al final, Fujiwara sobreestimó las habilidades de sus entrenadores contratados, quienes fueron dormidos por el uso combinado de Bellossom y Golbat por parte de Sato antes de que pudieran pelear, dejándolo sin esperanzas de éxito. Entonces eso significa que ya está en el SSANE, ¿verdad? Después de escuchar la larga explicación de Fujiwara Kari, Sato continuó mirándolo sin expresión, manteniendo el reluciente cuchillo de caza presionado contra el cuello de Fujiwara. Ese sí, la señorita Alice está en el SSANE ahora mismo. Por favor, no me mates. No volveré a hacer esto nunca más, lo juro. Al mirar el rostro de Sato, que permaneció indiferente incluso después de romperse la pierna, y especialmente sus ojos, que ahora estaban tan fríos como el hielo, Fujiwara Kari, con su pierna destrozada y paralizada por una espora aturdidora de Bellossom, solo pudo suplicar desesperadamente. Fujiwara se dio cuenta de que se había metido con alguien con quien no debía hacerlo. Estaba claro que Sato tenía intenciones asesinas. Solo se estaba conteniendo debido a la cantidad de testigos que había alrededor. Pero al ver con qué crueldad Sato le había roto la pierna sin pestañear, Fujiwara, nacido en una familia prominente, comprendió que Sato sin duda había matado antes, probablemente más de una vez, para tener tan absoluto desprecio por la vida. Si Sato decidía matarlo, Fujiwara sabía que moriría, probablemente una muerte imposible de rastrear, con su cuerpo arrojado al mar y consumido por los peces. Solo imaginar su final ahogándose y siendo devorado vivo por los peces envió escalofríos por la columna de Fujiwara, haciendo que todo su cuerpo temblara. Sinceramente, Sato se sintió inclinado a matar a Fujiwara, especialmente porque Fujiwara ahora sabía dónde estaba, lo que significaba que Alice también podría descubrirlo fácilmente. Pero Fujiwara había traído muchos aliados con él, y si Sato lo mataba, tendría que eliminar a todos los demás para encubrirlo. Para Sato, los que Fujiwara había contratado no eran diferentes a él, ya que habían participado activamente en un intento de asesinato contra él. Sato no dudaría en matarlos también. Lamentablemente, no estaban en un callejón apartado de la ciudad, sino en un crucero lleno de gente. Probablemente, ya se habían percatado de su pelea y los demás habían sido trasladados o habían huido. Con tantos testigos alrededor, matar a Fujiwara, un cobarde respaldado por su familia, desencadenaría una serie de problemas. La identificación de entrenador certificado de la liga que Sato obtuvo con tanto esfuerzo podría ser revocada, e incluso podría convertirse en un criminal buscado. Afortunadamente, Fujiwara, en su afán por atribuirse el mérito, no había compartido inmediatamente la información de Sato con Alice, lo que significaba que todavía estaba a salvo. Y Fujiwara no era más que un cobarde que ahora claramente le temía profundamente. Mientras Sato tuviera influencia, podría controlarlo fácilmente. No quieres morir, ¿verdad? Está bien. Pero tienes que hacer algo por mí. Sato, tras sopesar cuidadosamente los riesgos, se fue calmando poco a poco. Sacó su portátil y le habló a Fujiwara con expresión severa. Ese sí, haré lo que me digas. Mientras no me mates, haré lo que sea. Al escuchar que Sato no lo mataría, un destello desesperado de esperanza brilló en los ojos de Fujiwara Kari, y asintió fervientemente, aferrándose a su vida. Solo recuerda, si descubro que le has avisado a Alice, me aseguraré de que ella vea todo esto, dijo Sato con frialdad, con una mirada penetrante mientras continuaba. Mientras mantengas la boca cerrada, tu vida seguirá siendo la misma y este vídeo permanecerá oculto. Pero si me traicionas, te arruinaré. No solo Alice te despreciará para siempre, sino que incluso tu familia te renegará. Fujiwara parecía haber perdido su alma, su rostro estaba desolado, como si hubiera sido golpeado por una terrible revelación. Después de un rato, Sato abandonó la pequeña habitación en el pasillo y regresó tranquilamente a su lugar original.
Al notar que las personas que estaban en el suelo habían desaparecido, regresó tranquilamente a su habitación en la zona residencial. Aunque Sato no había asesinado a Fujiwara Kari, le había quitado dos cosas valiosas: su amor por Alice y su estatus familiar. Sato grabó un vídeo en su computadora portátil, obligando a Fujiwara a recitar una serie de líneas en las que insultaba y degradaba a Alice, cosificándola y degradándola sin fin, y también le hizo revelar varios secretos desagradables sobre la participación de su familia en algunos acuerdos turbios y sin escrúpulos, incluso casos en los que intentaban dañar los intereses de la familia Sasaki. Este vídeo fue el firme control de Sato sobre las debilidades de Fujiwara. Con él, prácticamente tuvo la vida de Fujiwara en sus manos. Si Sato publicara este vídeo en línea, la reputación de Fujiwara quedaría destruida, Alice lo abandonaría para siempre y su familia, desesperada por protegerse, cortaría todos los lazos con él. En ese caso, Fujiwara perdería todo y probablemente sería perseguido por las familias Sasaki y Fujiwara. Hice todo lo posible para evitar problemas, solo para encontrarme con un idiota como ese aquí, pensó Sato, sentado en el sofá de su habitación, recordando la expresión devastada de Fujiwara mientras decía sus líneas contra Alice. ¿Qué tiene de especial esa Alice? Es una niña malcriada y desagradable como ninguna otra. El mundo nunca deja de sorprenderte. La opinión que Sato tenía de Alice era severamente negativa. Su arrogancia y desprecio por los demás lo molestaban profundamente. Si alguna vez tuviera la oportunidad y la fuerza, con gusto le enseñaría una lección, mostrándole la dura realidad del mundo y su propia ignorancia. Aún así, no puedo confiar completamente en ese tonto de Fujiwara. Si tengo la oportunidad de desembarcar, sería prudente cambiar de barco. Puedo decir que está ciegamente dedicado a Alice, y podría decidir arriesgarlo todo y decirle dónde estoy. Después de ver el vídeo recién grabado en su computadora portátil una vez más, Sato observó la expresión rota de Fujiwara y la mantuvo en mente. Un rato después, Bellosón finalmente terminó de curar las heridas de Nidoran usando Grass y Terrai. Una vez que ellos y los otros Pokémon terminaron su refrigerio post-entrenamiento, Sato salió de su habitación nuevamente. Antes de salir, Sato se puso un atuendo diferente y usó Adito para cambiar su rostro y dejarlo más normal y corriente. Luego, siguiendo las señales del pasillo, se dirigió tranquilamente a la cubierta del crucero. Una vez allí, Sato encontró un lugar junto a la barandilla, sacó una caña de pescar de su espacio de almacenamiento y se unió a los otros entusiastas de la pesca en la cubierta, preparándose para una noche de pesca. Maldita sea, ¿qué carajo está pasando? De repente, toda la nave se sacudió, provocando que Sato se estrellara contra la barandilla frente a él. Afortunadamente, reaccionó rápidamente, usando sus brazos para protegerse la cabeza. De lo contrario, habría terminado con un encuentro cercano entre su cabeza y la dura barandilla de metal, y una conmoción cerebral sería la menor de sus preocupaciones. Aunque su cabeza escapó del impacto serio, su pecho se llevó la peor parte, sintiéndose como si hubiera sido golpeado con un arma dura y contundente, dejándolo con una considerable incomodidad. Sin embargo, Sato no tuvo tiempo de pensar en el dolor. Cuando la nave recuperó la estabilidad, liberó rápidamente a Golbat y Bellossom y se posicionó en un lugar relativamente seguro. En ese momento, el caos reinaba tanto en la cubierta como en el interior del barco. Algunos pasajeros, más débiles de nervios, gritaban frenéticamente y corrían de un lado a otro como pollos sin cabeza. Afortunadamente, la tripulación del barco estaba bien preparada para afrontar este tipo de situaciones. Inmediatamente hicieron anuncios por el sistema de megafonía para tranquilizar a los pasajeros y asegurarles que no se asustaran, mientras varios marineros uniformados salían a cubierta y al interior para mantener el orden. Así, el pánico inicial provocado por la repentina sacudida del barco se calmó rápidamente. Mientras la tripulación se ocupaba de tranquilizar a los pasajeros, en el lado izquierdo del barco se desarrollaba una feroz batalla, visible en el mar iluminado. Un Gyarados en un ataque de ira se enzarzaba en un combate con un Tentacruel de considerable tamaño. Un marinero corpulento, llevado por un Pelipper y volando por encima, sobrevoló la batalla, dando constantemente órdenes a Tentacruel que estaba abajo. Con cada potente rayo naranja o chorro masivo de agua que salía de la boca de Gyarados, olas gigantescas se estrellaban contra las aguas cercanas, teniendo al St. Louis como su principal objetivo. Sin embargo, cada vez que Gyarados dirigía sus ataques al San Luis, Tentacruel, rodeado por un aura azul de agua, tiraba de los tentáculos que habían envuelto a Gyarados, lo que hacía que fallara su objetivo. Gracias a los esfuerzos de Tentacruel, la mayoría de los ataques de Gyarados no alcanzaron al St.
Louis, y cualquier ataque perdido fue interceptado a tiempo por otros Tentacruel liberados por los marineros en cubierta, lo que evitó daños masivos al barco. Rodeando al St. Louis había varios Tentacruel de tamaño normal, todos pertenecientes a la tripulación del barco como Pokémon de protección. A medida que los tentáculos del Tentacruel líder se fueron cerrando gradualmente alrededor de Gyarados, se le hizo cada vez más difícil girar la cabeza hacia el St. Louis y continuar su asalto. Sin embargo, un Gyarados seguía siendo un Gyarados. Cuando se enfurecen, parecen tener una energía ilimitada y, a pesar de los mejores intentos de Tentacruel por contenerlo por completo, Gyarados finalmente se liberó con un hiperrayo de corto alcance, enviando a Tentacruel a volar. Afortunadamente, el gran Tentacruel era muy resistente y contaba con una defensa excepcional. El hiperrayo no causó demasiado daño, y gracias al anillo acuático que lo rodeaba, Tentacruel rápidamente comenzó a recuperarse, pronto envolviendo sus tentáculos alrededor de Gyarados. Aprovechando una oportunidad, Tentacruel asestó un golpe venenoso en un lugar donde las escamas de Gyarados habían sido debilitadas por el ácido, lo que provocó que Gyarados dejara escapar un rugido de dolor. Este ataque pareció enfurecer aún más a Gyarados, quien volvió su furia contra Tentacruel, mordiéndolo con colmillo de hielo, congelando parcialmente el cuerpo acuático de Tentacruel. Gyarados procedió a morder sin piedad la parte congelada de Tentacruel, luego lo golpeó con un Aquatail, rompiendo una gran cantidad de tentáculos que estaban envueltos a su alrededor en el proceso. Sin embargo, la capacidad regenerativa de Tentacruel era igualmente formidable. La parte arrancada era apenas un poco de membrana y agua. Siempre que su núcleo no sufriera daños, tanto su membrana como sus tentáculos se regeneraron instantáneamente. Ahora ambos estaban enzarzados en una brutal pelea a corta distancia. Por el momento, la batalla parecía estar en un punto muerto, con Tentacruel continuando la agresión de Gyarados, principalmente defendiendo para alejarlo gradualmente de la nave. Gyarados, esta debe haber sido la causa del impacto anterior. Mientras observaba el feroz enfrentamiento entre Gyarados y Tentacruel desde la barandilla, Sato se agarró a la barandilla y pensó. Según la teoría de Sato, el St. Louis debe haber entrado sin saberlo en el territorio de Gyarados, y los ocasionales sonidos de la bocina del barco probablemente despertaron a Gyarados, lo que provocó su violento ataque al barco. El Tentacruel que retenía a Gyarados obviamente pertenecía al marinero del Pelipper. Estaba dirigiendo a sus Pokémon para que alejaran a Gyarados del St. Louis y evitaran que se volviera loco y atacara el barco sin pensar. Un tenue brillo azul apareció en los ojos de Sato mientras usaba la capacidad de escaneo de su sistema, mostrando instantáneamente información sobre Gyarados y Tentacruel frente a él. Información de Gyarados. Pokémon. Gyarados nivel 45 tipo. Agua barra volador habilidad. Intimidar género. Masculino movimientos conocidos. Placaje, vapuleo, mordisco, indignación, mirada lasciva, giro, colmillo de hielo, cola de agua, cara aterradora, furia de dragón, aplastamiento, hidrobomba, hiperrayo, tutor, surf, tutor. Información de Tentacruel. Pokémon. Tentacruel nivel 43 tipo. Agua barra veneno habilidad. Cuerpo limpio género. Masculino movimientos conocidos. Mirror Coat, Constrict, Poison Sting, Wrap, Acid, Supersonic, Toxic Spikes, Butter Pulse, Beam, Acid Spray, Bubble Beam, Barrier, Poison Heart, Brine, Scratch, Ice Beam, TM, Scald, TM, Surf, TM, Aquaring, Movimiento de nuevo, Hyper Beam, Tutor. Impresionante. Estos Pokémon son de niveles muy altos. Esta es una batalla de Pokémon de alto nivel. Necesito grabar esto. Mientras Sato examinaba los datos de los dos Pokémon que luchaban intensamente en el agua, la emoción se reflejó en su rostro. Los datos dejaron en claro que este Gyarados, en el nivel 45, era definitivamente una potencia local en esta parte del océano, y el Tentacruel entrenado por el marinero jefe del barco también era increíblemente fuerte, igualado por este salvaje Gyarados. Señor, por favor regrese a la cabina rápidamente. Es peligroso en la cubierta ahora mismo. Deje que el marinero jefe y la tripulación se encarguen de esto. Seguramente ahuyentarán a todos los Gyarados que se acerquen. Justo cuando Sato estaba a punto de sacar su computadora portátil para grabar la intensa batalla usando la cámara infrarroja, el marinero alto y delgado que lo había saludado previamente se acercó con una expresión preocupada. ¿Qué? ¿Todos los Gyarados? ¿Estás diciendo que hay más de uno? Dime, ¿qué está pasando aquí exactamente?
Sato se quedó paralizado, su rostro palideció mientras se giraba hacia el alto marinero, agarrándolo con fuerza del cuello. Golbat sobre su hombro y Bellosoma a su lado miraban amenazadoramente al marinero. No lo sé exactamente. Quizá haya un problema con la ruta. ¿No sabes lo agresivo que puede ser Gyarados? En el mar, suelen pedir refuerzos. Al ver las intensas expresiones de Golbat y Bellosom, el alto marinero dudó por un momento antes de decir lo que sabía. Justo cuando terminó de hablar, se escuchó un fuerte chapoteo. Un Gyarados apareció de repente en el frente izquierdo de Sato. En el segundo siguiente, mientras el marinero palidecía de miedo, un rayo de energía naranja salió disparado de la boca de la enorme criatura frente a Sato. Los Gyarados que se habían colado a través del agua oscura de repente lanzaron un ataque sorpresa. Algunos de los marineros cercanos y sus Tentacruels no pudieron reaccionar a tiempo y solo pudieron observar impotentes cómo los Gyarados apuntaban un hiperrayo al St. Louis. Aunque el St. Louis fue construido con materiales especiales y tenía defensas sólidas, un impacto directo del hiperrayo de Gyarados aún causaría daños graves, lo que potencialmente llevaría a explosiones peligrosas y una cascada de problemas adicionales. Pero justo cuando la mayoría pensaba que el St. Louis estaba a punto de ser atacado, un gran Ercuter blanco y un aluvión de bolas de energía verdes interceptaron repentinamente al Hiperbeam en pleno vuelo. Golbat, Ercuter, fúndelos en un solo golpe. Bellosom, Energy Ball, máxima potencia. Ante la repentina aparición del Gyarados y su emboscada, Sato se mantuvo algo tranquilo, dando órdenes rápidas a sus Pokémon. Gracias a la presencia de Golbat como sonar móvil, Golbat había advertido sutilmente a Sato de la llegada del enemigo justo antes de que Gyarados llegara. Esto le permitió a Sato reaccionar rápidamente y ordenar a Golbat y Bellosom que contraatacaran. Golbat ya había preparado su ataque, generando una poderosa ráfaga casi equivalente a un viento de nivel 9 mientras 6 hojas blancas de Ercuter se fusionaban en un golpe masivo, apuntando directamente al Hiperbeam que se aproximaba. Bellosom, aunque un momento detrás de Golbat, respondió inmediatamente a la orden de Sato. Su cuerpo brilló de un verde brillante mientras lanzaba 12 bolas de energía del tamaño de pelotas de fútbol desde sus manos, siguiendo de cerca al Ercuter de Golbat. En el segundo siguiente, el hiperrayo de Gyarados chocó con el cortador de aire de Golbat y las bolas de energía de Bellosom. El cortador de aire de Golbat cortó el hiperrayo como una cuchilla afilada, partiéndolo por la mitad. Sin embargo, carecía del poder necesario para contrarrestar por completo el hiperrayo de Gyarados y finalmente fue superado. Usando el camino creado por el cortador de aire de Golbat, las bolas de energía de Bellosom continuaron hacia adelante, interceptando el hiperrayo debilitado. Finalmente, bajo el poder combinado de los ataques de Golbat y Bellosom, el hiperrayo de Gyarados fue neutralizado y las bolas de energía de Bellosom golpearon a Gyarados directamente, arrojándolo de regreso al océano. Pero Gyarados no se dejó vencer tan fácilmente. Rápidamente reapareció, aún más furioso, con sus ojos enfurecidos fijos en Bellosom. Justo cuando Gyarados estaba a punto de recuperarse de los efectos secundarios de su hiperrayo y atacar a Bellosom, los marineros cercanos finalmente reaccionaron, ordenando a sus Tentacruels que se unieran y lanzaran un asalto coordinado contra Gyarados. En cuestión de momentos, 3 Tentacruels usaron sus tentáculos para sujetar firmemente a Gyarados, sujetándolo contra la superficie del agua y dejándolo casi inmóvil. Aprovechando la situación, Sato utilizó la capacidad de escaneo de su sistema para examinar los datos de Gyarados. Datos de Gyarados. Pokémon. Gyarados nivel 35 tipo. Agua barra volador habilidad. Intimidar género. Masculino movimientos conocidos. Placaje, vaculeo, mordisco, furia de dragón, mirada lasciva, giro, colmillo de hielo, cola de agua, cara aterradora, hiperrayo, tutor. Con Gyarados retenido por los Tentacruels, Sato pensó que no necesitaría tomar ninguna medida más, pero subestimó el poder de Gyarados y sobreestimó la fuerza de estos Tentacruels. Incluso con 3 Tentacruels trabajando juntos, el enfurecido Gyarados repentinamente estalló en fuerza, liberándose rompiendo todos los tentáculos que lo rodeaban. Inmediatamente, desató una serie de ataques Trash, hiriendo gravemente a los 3 Tentacruels. Maldita sea, Golbat, usa Ercuter de nuevo, combina 6 Cutters en uno. Bellosom, usa Stun Spore, vamos a calmarlo. Al ver que la situación cambiaba, Sato rápidamente dio órdenes a sus 2 Pokémon. Golbat, envuelto en una poderosa energía de tipo volador, agitó sus alas ferozmente, creando otra poderosa ráfaga.
Con precisión, combinó 6 Air-Cutters más pequeños en una única gran espada blanca, que se disparó como un rayo hacia Gyarados. Mientras tanto, Bellosón siguió las instrucciones de Sato, liberando una nube de esporas aturdidoras amarillas de las flores en su cabeza, dejando que el fuerte viento la llevara hacia Gyarados. En su estado de ira, Gyarados estaba demasiado concentrado en atacar a los 3 Tentacruels como para notar el ataque sorpresa de Golbat y Bellosón. Como resultado, el Air-Cutter de Golbat y el Stun Spore de Bellosón lo golpearon directamente. El Air-Cutter empujó a Gyarados ligeramente hacia atrás, dejándole un corte profundo en el costado, mientras que Stun Spore detuvo sus furiosos rugidos, haciendo que su cuerpo se pusiera rígido. Ahora, ataquen con toda su potencia. Golbat, Bellosón, usen bola sombra y bola de energía desde la distancia. Sigan así. Al ver que la espora aturdidora había surtido efecto, los ojos de Sato brillaron mientras aprovechaba la oportunidad. Ordenó a Golbat y Bellosón que desataran todo su poder de fuego contra Gyarados, que estaba temporalmente paralizado. En el siguiente instante, Golbat y Bellosón se convirtieron en ametralladoras vivientes, lanzando bolas de sombra y bolas de energía desde sus bocas y manos en rápida sucesión. Una serie de pequeñas explosiones resonaron cuando los ataques impactaron a Gyarados uno tras otro. Al final, aunque la ira de Gyarados no se había disipado por completo, no pudo soportar el incesante aluvión de ataques. Abrumado por las bolas de sombra y las bolas de energía, cada una con la posibilidad de reducir su defensa especial, Gyarados finalmente sucumbió, colapsando sobre la superficie del mar. Uf, finalmente caído. Este tipo sí que dio pelea. Los Gyarados son unos maníacos despiadados, se vuelven locos y no se detienen ante nada. Al ver a Gyarados finalmente derrotado, Sato y los marineros circundantes suspiraron aliviados. Justo cuando Sato estaba considerando capturar a Gyarados, una gran bola repentinamente voló desde una esquina oscura, golpeando a Gyarados y capturándolo con éxito. En el momento siguiente, para furia de Sato y los miembros de la tripulación cercanos, la gran bola absorbió a Gyarados y aseguró la captura. Entonces, un Pidgeotto descendió del cielo con el objetivo de atrapar la gran bola. ¿Crees que te vas a salir con la tuya? Golbat, muéstrales con quién se están metiendo. Usa Gusta máxima potencia, no los dejes escapar. Al ver que alguien intentaba arrebatarle su premio, los ojos de Sato se volvieron fríos y ordenó inmediatamente a Golbat que atacara. Golbat se preparó para seguir la orden pero de repente sintió algo y se detuvo, moviéndose frente a Sato para usar protección. En ese instante, un rayo de electricidad salió disparado desde un rincón oscuro, apuntando directamente a Sato.